al mes de marzo, en donde desarrollaremos el tema Analítica en la red con énfasis en Google y redes sociales. Y para ello contamos hoy con la participación de Néstor Romero, director de los programas en línea de Quality Leadership University Panamá. Para reiterarles la bienvenida, recibamos a Maricel Deyao, vicepresidente de la comisión. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Oye, de verdad que a veces los que estamos en negocios invertimos dinero en promocionarnos a través de las redes sociales, y qué importante es que ustedes estén hoy acá para aprender cómo esas inversiones pueden ser realmente de gran utilidad para cada uno de nosotros. Así que les agradecemos muchísimo su presencia en este programa de actualización ejecutiva. Y para mí, pues nuestra presidenta, ella va a estar con nosotros dentro de unos minutos, viene de una misión especial que no le ha permitido estar desde el inicio, pero estoy muy contenta porque me ha permitido a mí tener el placer de presentar a una de mis personas favoritas, y él lo sabe. El profesor Néstor Romero, trabajamos muy de la mano en Quality Leadership University, y les confieso desde ahora, espero que no haya otro profesor por ahí, pero es el profesor favorito de toda la universidad. Y sobre todo porque es una persona que, siendo un experto en su tema, no se limita a compartir y transmitir el mensaje a cada uno de nuestros estudiantes, así que yo sé que lo va a hacer aquí también con mucho cariño para todos los académicos. Entonces, yo quiero tomar 2 segundos para compartirle un poquito más sobre la trayectoria de Néstor. Es ingeniero de la Universidad de Córdoba, España, y presidente de la Asociación Europea de Marketing Digital. Tiene título de máster en Dirección Comercial y Marketing, máster también en Diseño Gráfico y Packaging, máster en Marketing Digital y Redes Sociales, y máster en Business Administration por la Universidad del Rey Juan Carlos, España. Compagina su labor profesional gestionando gran variedad de proyectos online en múltiples países del mundo con la docencia en universidades y escuelas de negocio, entre ellas Quality Leadership University, la Universidad de Chile, la Universidad de Granada, la Universidad Nacional a Distancia de España. Así que, sin más, pues lo dejo, como les dije, con una de mis personas favoritas, y confío que van a disfrutar mucho de este video. Gracias. Muchísimas gracias por el tiempo dedicado este intermedio del día, ¿no? que sé que están haciendo un gran esfuerzo por estar aquí estas 2 horas compartiendo con sus compañeros este espacio en el que vamos a supervisar algunos conceptos muy básicos, porque veremos que esto es un mundo auténtico, pero transmitiendo toda la experiencia que hay con respecto a la analítica en Internet, lo que nos puede llegar a hacer triunfar en las decisiones en el día a día. Y ante todo quiero dar las gracias, por supuesto, a Pere por brindarme esa excelente oportunidad de tener un público tan selecto como en este caso, y bueno, voy a intentar transmitir todo lo que sé. Llevo 22 años dedicado a este concepto de lo digital, aunque soy ingeniero industrial, es decir, me he dedicado toda mi vida básicamente a analizar datos. Primero fue como ingeniero puramente constructivo, y ahora es como ingeniero más enfocado en estrategias digitales. Y en todos los casos, tanto mi faceta en la que dedicaba a la construcción, como por supuesto en la que más me ha ocupado en mi vida, siempre me he dado cuenta de algo, que no solamente es algo que vengo observando en Panamá, sino que vengo observando en muchos lugares del mundo. Y es que nos dedicamos mucho a ejecutar, somos grandísimos ejecutores, nos dedicamos poco a planificar y nos dedicamos prácticamente nada a medir. Y precisamente hoy vamos a trabajar en esa última área, cómo medir para obtener la suficiente información certera para poder llegar a triunfar. Si ven que me acelero demasiado, me cortan, por supuesto, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta. Vamos a utilizar unos términos un poquito extraños quizás para algunos, pero con gusto en cualquier momento, si hay cualquier duda, me paran, y si ven que me acelero
porque hay mucho contenido, son 250 diapositivas. Si ven que me acelero, me pueden ir parando para que no me ocurra como me ocurrió en Perú hace unos meses. Básicamente fue una primera parte de una jornada de varios días y las 2 primeras horas fueron para mí un verdadero desastre, porque yo con toda la emoción hablé muy rápido y resulta que me pidieron en el intermedio si podía volver a repetirlo, que nadie se había enterado de nada, porque hablaba muy rápido. Así que, por favor, si en cualquier momento en que me acelero, me pueden parar. Bueno, pues, básicamente, vamos a ver un poco qué está ocurriendo en el mundo actual y, por supuesto, en el mundo de Internet, que es el que nos va a afectar ahora. Y quiero empezar con una frase del famoso empresario norteamericano del siglo XIX, murió a principios del siglo XX, John Wanamaker, fue el origen de grandísimas compañías americanas del siglo XX, y decía: la mitad de mi presupuesto en publicidad va a la basura. El problema es que no sé cuál de las 2 mitades es. Era una frase directa que llegaba al corazón del empresario, y esto, por desgracia, después de más de 100 años tras esta frase, no sigue ocurriendo. Le puedo decir que me estoy encontrando con grandísimas compañías que trabajan en más de 500 proyectos digitales en más de 50 países del mundo. Les puedo comentar que esto nos afecta desde los más pequeñitos, desde las empresas más pequeñitas hasta las más grandes. Es decir, tenemos mucha información a veces, pero no tenemos ni idea de qué hacer con ellas. Hay una frase que me encanta, me la inventé un día, pero realmente no sé si tiene alguna autoría, he intentado buscarla y no he encontrado ninguna referencia, que dice que solamente hay algo peor que no tener información, y es tener mala información. Y por desgracia, eso veremos también que ocurre muchísimo. Tenemos en el caso de Internet muchas fuentes de datos muy diferentes y cada una de ellas nos da un dato u otro. De hecho, esta imagen que he colocado es de un caza americano de la Segunda Guerra Mundial, ya que en la Guerra del Pacífico tenían un problema muy grave, y era que llegó un momento que estaban perdiendo la guerra. Japón era muy fuerte a nivel de toda su fuerza aérea, y estaban haciéndole un daño enorme a todas las islas que tenía Estados Unidos en el Pacífico. Así que como estaban perdiendo continuamente aeronaves, detectaron, muchos militares en la base detectaron que tenían un problema repetitivo, y era que siempre los aviones que tenían impactos los recibían fundamentalmente en un área de esos aviones, que fundamentalmente era la cola y las alas. Así que, como tenían ese problema, lo que hicieron fue intentar reforzar esas áreas para intentar que con los impactos de los cazas japoneses no tuvieran tantas bajas en sus aviones. Así que lo hicieron y la cosa fue peor. Cada día seguían teniendo más bajas, hasta que contrataron a un equipo de profesores de universidades prestigiosas americanas, estadistas, para ver qué problema podía haber detrás de eso. Y bueno, y básicamente estos estadistas, que de eso sabían, determinaron que precisamente por el hecho de que no tenían apenas aviones con impactos en la parte frontal y lateral anterior, era porque eran precisamente los lugares de los que no sobrevivían esos aviones, porque eran los lugares más sensibles del motor. Así que ellos habían intentado percibir una información que fue incierta por el hecho de fundamentarla y sin tener en cuenta que los aviones que les podían dar pistas precisamente eran los que habían caído al mar, porque habían sido derrotados. Así que esto lo hemos visto aquí. Vamos a ver que en Internet ocurre muchísimo. Vamos a ver unos cuantos casos después de empresas que han tenido mala praxis en Internet por basarse en malos datos, como los que estábamos diciendo anteriormente. El problema que tenemos en Internet es que hay mucha basura. Tenemos cada día más infoxicación. Tenemos más información que nos intoxica. Y el usuario cada día nos presta menos atención. De hecho, recibimos más de 1000 impactos diarios per cápita en países como Panamá. Es decir, recibimos tanta información que al final nos acordamos de muy poquito, y lo que va a hacer la empresa para precisamente evitar eso, que el usuario se nos olvide
fácilmente nuestra marca va a ser la capacidad de reinventarnos, la capacidad de permanecer atentos a los cambios del mercado. Ahora todos estamos hablando de transformación digital, de Big Data, de Business Intelligence, de Social Listening, ahora veremos también el concepto, de robotización, y todo eso al final nos va a llevar a triunfar. Si no, nos va a ocurrir como lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Estados Unidos. No sé si han visto una noticia reciente de la semana pasada, donde básicamente Amazon y Walmart son las dos únicas compañías de distribución en retail de Estados Unidos que han salvado los muebles y siguen creciendo. El resto de compañías, absolutamente todas, están en caída libre, en picadas, al suelo. Y la gran diferencia de estas dos compañías, que cada una está incluso ocupando espacios que no tenía. Amazon se está comiendo el terreno offline, Walmart se está comiendo el terreno online, pues básicamente es porque trabajan mucho en la transformación digital. Son empresas que van a la vanguardia y veremos cantidad de técnicas que Walmart y sobre todo Amazon llevan aplicando más de 10 años y muchas de ellas todavía no hemos empezado ni a arrancar. Otro concepto es que nuestro cliente cada día es más complejo, vive intercomunicado, multidispositivo, multipantalla, cada día más fácil que se nos pierda, más difícil llamarle la atención. Y con todo ello, lo importante es medir, medir y medir. ¿Alguien se imagina qué es esta imagen que vemos ahí? Ese código JavaScript tan extraño, ¿alguien se imagina? ¿De qué puede ser? Se puede programar por ahí, pero ¿para qué se usa exactamente ese fragmento de código? Para medir, muy bien, para medir en qué tipo de plataforma. Perfecto. En Google hay uno parecido, este concretamente de Facebook. Y es un script que se incluye en el código HTML de la página. Este código, para que se hagan una idea, es un código de seguimiento. En el caso de Facebook se llama Pixel. ¿Qué nos permite ese Pixel? Pues nos permite algo mágico. Y es que cualquier usuario que interactúe con nuestras redes sociales, en este caso Facebook, y vaya a nuestra web, Facebook se va a enterar de lo que ese usuario hace en la web. A todos les suenan las famosas cookies, ¿verdad? Las cookies hacen un seguimiento personal de lo que hacemos con nuestro navegador. Pues esto es una especie de, digamos, de creador de cookies que van a hacer un seguimiento personal de cada usuario. ¿Y qué le permite eso a Facebook? Precisamente análisis de datos. Le permite ayudarte como publicista o como empresario o como empresa, te permite que la publicidad, la segmentación sea mucho más exacta. Les pongo un ejemplo. ¿Alguien se imagina si yo quiero vender un apartamento de 2 millones de dólares en Costa del Este? ¿Cuál podría ser nuestro público objetivo si segmentamos por Facebook? ¿Alguien se lo ocurre? ¿Cuál podría ser nuestro público objetivo? Un apartamento de 2 millones de dólares en Costa del Este. Claro, ¿y cómo se identifica gente de plata en las redes sociales? Porque la gente presume mucho. Veremos que las redes sociales son el origen de nuestras desgracias hoy día, porque todo el mundo presume de lo felices que son y nosotros mismos pensamos que somos unos desgraciados, porque todo el mundo parece que es feliz menos nosotros mismos, ¿verdad? Pues no, es mentira. Todo el mundo tiene problemas, lo único es que las redes sociales son un universo ficticio, donde básicamente solamente solemos transmitir lo bueno de nuestra vida, ¿vale? Así que no se preocupen, que es todo un espejismo, ¿no? Todos tenemos problemas en la vida. Bueno, ¿y cómo está la gente feliz? ¿Y cómo está la gente millonaria en las redes? ¿Cómo se determinan quiénes serían? ¿Alguien se imagina cómo podríamos segmentarlo? Por ejemplo, ¿qué tipo de productos consumen? ¿Y cuál podría ser un producto o una gama de productos que lo identifique un público de un nivel adquisitivo medio alto? ¿Vale? ¿Vale? iPhone, o sea, todo eso va sumando, ¿verdad? Bueno, pues realmente la mayor parte de las marcas aspiracionales, como Chanel, o Dolce & Gabbana, o iPhone, o Ferrari, todas estas marcas, la gran mayoría de la población que las sigue en las redes sociales no son nuestro público objetivo. ¿Vale? Así que tendríamos un grave error. Sin embargo, hay marcas como Hermès o Hermès, hay marcas
que sí que apenas son seguidas por personas de un nivel adquisitivo medio bajo. Son marcas más desconocidas, pero tremendamente implementadas en el top. Por ejemplo, hay deportes muy top que nos pueden identificar también, no solamente el consumo, sino, por ejemplo, el que siga deportes náuticos a través de las redes, el que siga el esquí alpino, pues, o el que siga el polo, en algunos países, en otros no, o la hípica, aquí no, pero en otros países sí, puede ser un público objetivo mayor. Pero, sin embargo, el que sigue digamos, la Fórmula 1 no, porque es un deporte que sigue mucha población sin tener un perfil adquisitivo muy alto. Es decir, por deportes, por gustos, por marcas, por consumo de ciertos productos, nos van a llevar directamente a eso. Por ejemplo, en Panamá, las personas que tienen algún tipo de vinculación con el golf a través de las redes, porque les gusta ese tipo de contenidos, sí que es un público objetivo que puede que tenga que ver algo con Costa del Este y con un público elevado. Pero sin embargo en España no funciona. No funciona porque el golf allí es muy democrático. Cualquier persona de cualquier nivel económico con $10 a la hora puede jugar al golf. Aquí no. Entonces, todo eso nos vamos a dar cuenta que los datos hay que tropicalizarlos. Y lo que nos vale en un país no nos vale en otro. ¿Qué nos va a hacer este píxel? Nos va a permitir que él solo identifique cuál es ese público objetivo. Porque va a saber quiénes son las personas que cuando llegan a la web llaman, contactan por el formulario, hacen una compra online, interactúan con el vídeo, se descargan un PDF del proyecto. Es decir, todo eso lo vamos a poder identificar. Y dirán, bueno, pues si es tan maravilloso, ¿por qué no lo ponemos? Eso mismo digo yo, ¿por qué no lo ponemos? Hay un estudio de investigación que hemos hecho en la universidad, en Quality University, un estudio de investigación, el primero que se ha hecho en Panamá, no hay otro, sobre el uso del e-commerce. O sea, cómo se vende, cuáles son las tiendas online que tenemos en el país y por qué venden tan poco. La mayoría son un fracaso. Y hemos estado identificando por qué ocurre eso. Bueno, pues hablaremos un poquito después de ese estudio, pero hay un dato que me sorprendió. Y es que analizamos 100 e-commerce en Panamá, 100 tiendas online. Básicamente las que encontramos, no había más. Y esas 100 tiendas online tenían una característica en común, y es que solamente 2 de las 100 tenían un píxel de seguimiento. Por lo cual, 98 de 100 estaban ciegas. Estaban intentando vender, gastando inversión económica en campañas y no estaban monitoreando absolutamente nada. El sistema nos permite, por ejemplo, como veremos ahora más adelante, que cuando alguien interactúe con nuestra web y sea parte ya del público objetivo, porque ya se ha interesado, va a seguir público similar, se llama público lookalike, parecido a. Y ese público lookalike nos permite que nuestras campañas sean del orden de 5 a 10 veces más rentables. 5 o 10 veces más rentables en estadística web significa que nuestro negocio va a funcionar o no funcione. A veces diferencias de un 5% definen que no funcione, imagínense una diferencia de un 500 a un 1000%. Significa que nuestro proyecto va a funcionar o no. Así que esto sería un suicidio hoy día no tenerlo. Si las tiendas online no lo tienen, imagínense el resto de webs. Menos todavía. Porque las tiendas online venden online. No tienen otro modus operandi, ¿no? Así que todo esto vamos a irlo viendo. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer para analizar un proyecto de éxito en Internet? Básicamente, estudiar la conversión, como hemos dicho. Pero, ¿cuántos de ustedes alguna vez han hecho un test A/B para una página web? Es decir, tengo varias opciones para crear una web, evidentemente, infinitas opciones, pero yo elijo, diseño 2, 3, 4, 5 opciones, las pongo a funcionar y aquellas que me eligen más venta, o más contactos, más leads, me quedo con ellas. ¿Alguien alguna vez ha hecho un test A/B para una página web? Es algo totalmente infrecuente. ¿Alguien se imagina, aquí en este caso es para un organismo público en Panamá, he puesto algo aséptico, lo he puesto en una empresa por temas confidenciales, pero ¿alguien se imagina cuánto costaría lanzar una web en Panamá para una página corporativa vinculada a empresarios, por ejemplo? Vamos a hablar del sector B2B, negocio a negocio, ¿no? ¿Cuánto me costaría que 1000 empresarios panameños me dijeran si la página funciona o no? O sea, ¿cuánto me costaría sentar a 1000 personas como ustedes, grandes ejecutivos, directivos, empresarios, sentarlo delante y que me digan, oye, tu web
funciona muy bien, me encanta, me enamora, me seduce, navego bien, o tu web es un desastre. ¿Cuánto costaría eso? 1.000 empresarios. $50.000. Esa cifra redonda, es lo que suele costar. un buen estudio de mercado orientado a focus group con ese tipo de proyectos. Fantástico. ¿Alguien opina de manera diferente? Hay que algunos saben ya la respuesta. Se le imagina. Bueno, pues básicamente con $20 tendría suficiente. Simplemente se basaría en crear varias propuestas web, subir una campaña en Google AdWords con una palabra clave interesante para el negocio y para el empresario, y dejarlo con $20 alrededor tendría posiblemente acceso a alrededor de unos 3.000, 5.000 impresiones, alrededor de unos 150 clics, y podría saber perfectamente qué anuncio corresponde, qué mensaje corresponde, qué página funciona o no, gastando unos $20. O sea, con $20 puedo testar perfectamente un proyecto digital. O sea, muy barato. Y sin embargo, no se hace. Muchas veces nos enfocamos en grandes gastos, en grandes inversiones que no son tan baratas. ¿Alguien alguna vez ha visto esta captura? ¿Le suena de algo? Es una herramienta fantástica, maravillosa, a la que le vamos a dedicarle hoy por lo menos 15 minutos entero, ¿vale? Se llama Google Analytics. Es una de las miles de herramientas que hay de analítica web, pero tiene dos grandes ventajas. Primero, es universal, es la que más se usa. La usan más del 90% de los usuarios que usan una herramienta de analítica web. Y en segundo lugar, que es lo mejor, es gratis, ¿vale? Es gratis, salvo que tengas una serie de tráfico superior a varios millones de visitas, y en ciertas escalas tienes que pagarlo, pero aquí básicamente en Panamá, salvo Copa y alguna otra empresa, ninguno le va a afectar esa parte. Así que para todos el resto de mortales esta herramienta va a ser gratuita. Y es la más completa del mercado, o sea, universal, gratuita y además es potentísima. Bueno, pues esto es uno de los cientos de informes que tiene Google Analytics. ¿Qué nos dice esta herramienta? Bueno, cuando yo doy de alta mi página web en Analytics, me va a preguntar, oye, ¿tú te dedicas al turismo? ¿Te dedicas a retail? ¿Te dedicas a la educación? ¿Te dedicas al sector corporativo? ¿A qué te dedicas? Y uno le dice, turismo. ¿Y dónde te encuentras? En Panamá. ¿Con qué usuario? Usuario de Panamá, Colombia. Bueno, pues directamente él te va a decir a los pocos días si lo que tú estás haciendo está mejor, peor o igual que la competencia del sector en tu país. Dice, Dios mío, un estudio de mercado gratuito. Y te dice si tu fuente de tráfico es mayor o peor que el resto de hoteles, por ejemplo. Si tu origen de tráfico, si vienen por Google, por redes sociales o por email, es mejor o peor que la competencia. Si la gente está más tiempo en tu web o menos que la competencia. Todo eso te lo da de forma gratuita. O sea, es un estudio de mercado con una fiabilidad impresionante a un coste cero. Y son pocos los empresarios que usan esta herramienta. Y una herramienta interna en Google Analytics, ¿vale? Una herramienta que te compara mercados, ¿vale? Vamos a seguir avanzando. Aquí estamos viendo solamente algunos pantallazos de algunas herramientas. ¿Alguien se imagina que es interesante saber en Panamá la música que le gusta a los panameños? A nivel de marketing, despacito y demás, ¿no? ¿Piensan que le interesa a nivel de marketing conocer cuáles son? Por supuesto. La música amansa las fieras, ¿vale? La música es fantástica. Es el sentimiento que mayor despierta sobre todo la gente joven, una pasión hacia una marca, los famosos jingles, ¿no? Que nos enamoran de que somos pequeñitos. Bueno, pues hay herramientas gratuitas como la de Spotify, que muy desconocida, que nos permite saber en cada ciudad del mundo cuál es la música que se está oyendo más a tiempo real. Oye, yo quiero saber en Ciudad de Panamá cuál es la música que se oye hoy, o se oía hace una semana, o hace un mes, para saber qué tipo de impacto tenemos que usar en la línea de radio, tenemos que usar en nuestro vídeo para YouTube o para la televisión. Es decir, todo eso al final nos incluye. Aquí en este caso sería lo más top en Panamá y te lo va diciendo a tiempo real, en cualquier ciudad del mundo.
Así que hasta la música podemos saber lo que le gusta a nuestro usuario sin pagar ni un centavo. Supongo que todos saben lo que es un CRM, ¿verdad? ¿Alguien no sabe qué es un CRM? ¿Me paro de decirlo? ¿De explicarlo? Sin miedo. ¿Alguien no lo sabe? ¿Un CRM así? Fantástico. Perdón, disculpe. No, pensaba que estaba en otro manual para decir lo que era. Disculpe. Sí, un CRM, ¿vale? Customer Relationship Management, es un sistema que nos permite monitorear, controlar, documentar la relación con los clientes. Por ejemplo, todos los clientes que tenemos en la empresa los podemos tener agrupados en su data en un sistema que podamos compartir con el departamento de ventas, el departamento comercial o de marketing, todo lo que queramos, y hacer un seguimiento de ellos. Por ejemplo, si yo he contactado con una persona que no ha comprado hoy, quizás no compre dentro de un año, dentro de un mes. O, por ejemplo, si el cliente no encontró un proyecto o un producto que necesita, quizás cuando surge yo no voy a acordar qué persona era, pues está todo documentado. Un CRM actualmente es algo vital. O sea, yo no consigo ahora ni siquiera una micropyme sin un CRM. ¿Por qué? Porque captar un cliente cada vez es más difícil y más costoso, todos lo sufrimos, ¿verdad? Y, como se suele decir, un lead que tengamos un contacto vale oro. Saben que fidelizar a un cliente es 10 veces más barato que conseguir uno nuevo. O sea, conseguir un cliente nuevo es un dolor de cabeza, es una sangría. Bueno, pues cuando tenemos un CRM todo eso lo controlamos. Y podemos hacer incluso seguimientos automáticos. Y eso nos va a dar mucha data. Estamos hablando hoy de datos, estamos hablando hoy de analítica. Si no tenemos un CRM, ¿de poco nos va a servir el resto? Por ejemplo, yo que me dedico al marketing, si yo me dedico a lanzar prospectos, leads al departamento de ventas, si yo no sé finalmente quiénes son los que han convertido, son los que han pagado, son los que han comprado, pues difícilmente puedo saber si mi estrategia es rentable o no. Si no, nos va a pasar como me pasó con un cliente, no sé si conoce una ciudad que se llama Marbella. Sí, ¿verdad? Es una ciudad preciosa, es lo que digo, en España. Pues, es una ciudad donde básicamente uno se siente pobre, tenga uno lo que tenga, porque es la ciudad del lujo, ¿no? Es la ciudad donde vienen todos los reyes europeos, vienen sus iglesias, los jeques árabes, a pasar sus vacaciones. Es una ciudad en el sur de España orientada al lujo. Pues ahí tengo un cliente que tiene un hotel de 5 estrellas en el puerto más exclusivo del mundo, que es Puerto Malusa. Es un puerto donde básicamente atracar un yate son alrededor de $500,000 al día. ¿Vale? Bueno, pues tienen el hotel en el puerto y cuando llegué allí, él estaba angustiado por las campañas de Google. Dice, es que tengo muchos idiomas en la web, traigo clientes nórdicos, rusos, norteamericanos, y no sé si las campañas funcionan o no. Y le digo, ¿por qué crees que no funcionan? Y dice, porque es que no me ha dado tiempo a medirlo. Y le dije, bueno, pero ¿usted cree que son rentables o no? Y la respuesta del director del hotel fue, yo lo único que sé es que cuando corto las campañas, porque gastamos alrededor de 30.000 euros al mes, o sea, los $35.000, sé que la gente llama menos por teléfono a recepción. Eso es lo único que yo sé. Quito las campañas, llaman menos. Activo las campañas, llaman más. Pero no sé ni qué diferencia tiene. No me digan nada, no tenían ni CRM. O sea, eso no se puede permitir hoy día. Porque sencillamente no tener esa información nos lleva a tener acciones erróneas. Tenía otro cliente en España, era millonario, se había hecho millonario, les voy a contar brevemente la historia, se había hecho millonario vendiendo gallos de pelea a Latinoamérica, porque ya en Europa está prohibido. Entonces, como hay apuestas de gallos en Colombia, en México y demás, pues él tenía una raza espectacular, como la generaron los españoles de 500 años, y las vendía. Y vendía caballos de una sangre. Así que el hombre, sin saber escribir, se había hecho millonario. Así que Francisco, este hombre, un día fui a preguntarle que cómo llevaban los negocios, si eran más rentables los caballos o los gallos, o sea, ¿qué le resultaba más interesante? Y la respuesta de él fue, yo lo único que tengo en mi casa es una tinaja de barro que tiene cientos de años. Y yo cuando gano dinero lo voy tirando a la tinaja.
Y cuando el dinero va hacia arriba, la cosa va bien. Cuando va hacia abajo, la cosa va mal. Le daba igual que los billetes fuesen de 500 euros o de 5. Le daba lo mismo. Él se movía por el volumen de billetes sobre una tinaja de barro. Así que eso es lo que no podemos permitir. ¿Vale? Tenemos que ser más precisos. Pues el último, para que se hagan una idea, un CRM como este, Soho, es muy interesante, Salesforce, Sugar CRM, vTiger son los 4 grandes tipos de CRM en la nube. Estos CRMs, ¿alguien se imagina cuánto cuestan al mes? Tenemos un CRM donde uno controla todo lo que ocurre con los clientes. ¿Cuánto? $50, 40, 60 ya los planes. O sea, es muy barato. Es muy barato y no justificamos no tenerlo, teniendo en cuenta lo que nos cuesta un local comercial, una oficina en Panamá. O sea, gastarnos $50 o $100 al mes en un CRM es algo que no debemos permitir. Bueno, pues el último salto para sacar información de todo lo que hacemos en Internet se llama Social CRM. O sea, CRM social. ¿Qué nos permite Social CRM? Nos permite que cuando alguien nos escribe, antes de llamarle, de devolverle una llamada o de escribirle un correo, rastrea las redes sociales, ese nombre, esos apellidos, ese email, ese teléfono, si coincide con algún perfil social abierto, y nos va a lanzar información sobre él. De manera que todos los que hemos vendido alguna vez algo, nos damos cuenta de que vender sin conocer a una persona es difícil, ¿verdad? Vender sin verla, wow, la cosa cambia. Vender por teléfono es durísimo. O sea, la labor de un teleoperador es cruda. Y sin embargo, si ya sabemos por lo menos si es una mujer o un hombre casado, si tiene hijos, si le gusta el golf, o le gusta viajar, o le gusta el fútbol, ya tenemos temas de los que podemos hablar una vez que nos tomen la llamada. Así que el Social CRM viene incluido en todos estos CRMs. Investigan en las redes sociales si esa persona coincide con algún perfil. ¿Vale? Así que otro dato más. De hecho, Dell lo hace mucho. Dell tiene un Social Center Commander donde controla miles de palabras que se dicen en las redes sociales y de las que podemos después vender. Por ejemplo, cualquiera que esté buscando, ¿alguien puede aconsejarme una computadora, un laptop barato y económico? Bueno, pues ya ellos están rastreando las redes y ellos interactúan con los usuarios, por Twitter, por Facebook, por Instagram y demás. O sea, ¿cómo? Pues lo hace una cosa así. Es un panel de mando, una imagen real de ellos. Es un panel donde está monitoreando 22.000 términos de búsqueda o términos de escritura, semántica. Y ellos, cuando escriben palabras vinculadas con su sector, que es la venta de computadoras, pues directamente les salta una alarma e interactúa con el usuario. O sea, básicamente te tocan la puerta antes ni que tú sepas que ellos existen. Y de él es líder a nivel mundial en venta online de computadoras. Algo bueno están haciendo. Cuando hace 10 años estaban casi en la ruina, estaban en quiebra. ¿Vale? O sea, que están aprovechando esa transformación digital para hacer cosas diferentes. También, no sé si saben el concepto de chatbot. También es otra forma de captar información. ¿Todos saben lo que es un chatbot? Bueno, pues lo explico entonces. Es un chat, es un asistente virtual que permite robotizar la conexión con los clientes. Por ejemplo, ¿alguien se imagina en algún mall cuál es la pregunta que hacen más de 100 veces al día a través de las redes sociales? ¿Cómo? No. Totalmente. ¿A qué hora hable? ¿A qué hora hace? El horario, ¿vale? Es lo que preguntan todos los días más de 100 veces. ¿Piensan que es útil que haya un community manager respondiendo eso 100 veces al día? O en algunos fines de semana son más de 500 veces. ¿Piensan que eso es útil? Bueno, pues tenemos un chat vinculado también con las redes sociales. Eso mismo pasa con ENSA, pasa con Booking, pasa con todas las compañías donde ya se está respondiendo con asistentes virtuales. Las compañías telefónicas nos permiten, no solamente, aunque eso hay que decirlo con la boca pequeña, ahorrar costes en recursos humanos, sino monitorear. O sea, a mí lo que me importa no es la parte esa, sino a mí lo que me interesa como analista es que yo saco mucha información. ¿Por qué? Porque las típicas preguntas frecuentes que hacen los usuarios a través de un chat o a través de una red social es porque no lo encuentran, ni en la web ni en las redes sociales. Si, por ejemplo, el 80% de las consultas que teníamos en la universidad eran
¿dónde están las becas? ¿Qué becas tienen? Pues porque claramente en la web no está claro. O si preguntan el horario, es porque en la web no está claro el horario. O sea, la información nos transmite mucha información. Incluso esas preguntas nos van a permitir obtener ideas para nuevos productos, nuevos servicios, nuevas oportunidades que tenemos en la empresa. Así que los chatbots son baratísimos. ¿Alguien se imagina cuánto vale un chatbot? Soho o Salesforce con $50 al mes lo incluye, ¿vale? Pero tenemos este que se llama AdiGo, que es uno de Costa Rica, y aquí tenemos uno fantástico en Panamá, que lo han creado 100% panameños, que se llama Fogata, ¿vale? O sea que tenemos dos chatbots, uno en Costa Rica y otro en Panamá, muy buenos. Este, por ejemplo, fue un chatbot que creó IKEA hace unos años. Yo me acuerdo que era el año, si mal no recuerdo, era el año 2010. Y tenía un alumno en Madrid que estaba trabajando en el proyecto. Él era desarrollador web y de aplicaciones y desarrolló este proyecto. En el año 2010, este proyecto de chatbot de IKEA, que se llamaba Ana, una teleoperadora llamada Ana, respondía prácticamente cualquier duda que había con respecto a muebles, decoración, que tiene IKEA. Sabes que IKEA es el líder a nivel mundial en venta de muebles y decoración. Bueno, pues no solamente Ana respondía a los usuarios, sino que tenía hasta inteligencia artificial. Incluso hacía bromas y tenía ironía. O sea, y se retroalimentaba ella misma, ¿eh? Y de hecho, en clase, cuando me lo explicó, a mí, en el año 2010 me pareció fascinante cómo este alumno estaba haciendo ese proyecto. Claro, y el alumno me dijo, profesor, pregúntele a Ana si le puede dar un beso. Total, que le escribí cuando me dijo ya, señor, ¿qué desea? Y le dije, Ana, ¿puedes darme un beso? Y la respuesta de Ana fue, señor, no puedo darme un beso porque soy virtual, pero sí que le aconsejo que se pase por nuestra fantástica sección de duchas, se dé una buena ducha no fría porque le va muy bien para bajar la temperatura. Así que funcionaba. O sea, y eran distintos chistes, ¿no?, que lanzaba ella en función de lo que preguntaba, ¿no? Así que la inteligencia artificial ha venido para quedarse. Ahora, por ejemplo, ¿se imaginan cuánto tiempo tarda una aseguradora en Panamá en procesar las miles de recetas, de demandas que hay a través de una aseguradora del día a día? O sea, en la gestión documental de una aseguradora es brutal. Son miles y miles y miles al día que van llegando a la aseguradora para procesarla. Bueno, porque gracias a la inteligencia artificial hoy día eso no solamente lo digitaliza, lo procesa, sino que además sacamos datos. Así que eso es otro punto que tenemos. Bueno, aquí voy a pasar rápidamente. Esto es una imagen, por ejemplo, de cuáles son las distintas preguntas que hacen los usuarios para el chatbot. Y me da información. Me dice, oye, en la gran mayoría preguntan por algún tipo de promoción. Después, el tema del parking. Y después, quejas. O sea, me va diciendo cuáles son las distintas acciones que se hacen a través del chat. Evidentemente, cuando el robot no sabe responder, lo pasa a un operador real, humano. Pero todo eso es interesantísimo para sacar información. Por ejemplo, también tenemos información en Facebook. Sabemos que en Facebook y en el resto de redes sociales tenemos una zona de insights, una zona de datos. Pero estos datos veremos que son un poco parciales. De hecho, ahora veremos que querer llevar nuestras redes sociales y enfocarnos en seguidores o fans es algo que pasó de moda hace 7 o 8 años. O sea, olvídense de ese concepto. Ahora veremos que lo importante es el retorno de inversión, el llamado ROAS, cuando estamos hablando de advertising, cuando estamos hablando de publicidad. Así que ya dejemos atrás el concepto de conseguir seguidores. Tenemos que conseguir engagement, tenemos que conseguir finalmente convencer. Aquí, por ejemplo, en Twitter ocurre lo mismo, tenemos insights, pero son muy limitados, podemos saber cuál ha sido nuestro tweet más tuiteado, el post que ha sido más compartido, podemos saber cuáles son las publicaciones con más alcance, todo eso nos lo dicen las redes sociales. Pero lo ideal es analizar las redes sociales desde fuera. ¿Por qué? Porque Facebook, Twitter, Instagram son muy celosos. Ellos nos dan los resultados de la analítica con cuentagotas y tenemos herramientas baratísimas. De hecho, esta es gratuita, tiene una versión premium para crear redes sociales. Cuando son más de 3 se paga algo, pero es muy barato.
que se llama Hootsuite. ¿Qué nos permite Hootsuite? Pues Hootsuite nos permite poder monitorear lo que ocurre en mis redes sociales y en las redes sociales de los demás. Por ejemplo, este es un caso de la universidad, ¿no? Si yo tengo una universidad como QLU, ¿cuál sería mi público objetivo? ¿El que está hablando en las redes sociales de qué? De una MBA, ¿no? Un MBA, o de una maestría, de un máster, o están hablando de un curso de inglés, o están hablando de una licenciatura, de una carrera. O sea, todo ese tipo de palabras las monitoreamos, ¿no? Pues en vez de tener que irme yo todos los días a rastrear a tiempo real miles de redes buscando palabras, lo que hago es que le digo a la herramienta, mira, cada vez que en Panamá alguien escriba en Facebook o en Twitter la palabra universidad, MBA o maestría, quiero que me salga esa notificación y yo pueda responder si es parte de mi target, si es parte de mi público objetivo, ¿no? Y dirán, bueno, pero tampoco vamos a pescar tantos clientes de ahí, ¿no? Bueno, pues les cuento una anécdota que me ocurrió. ¿Alguien se imagina cómo está ahora mismo el sector turístico en Panamá? ¿El sector hotelero? ¿Cómo está? Vale, aquí Mateo me ha hecho una señal como que está con la cabeza cortada, ¿no? Vale, pues el sector turístico está mal, ¿vale? Estamos estancados, el número de embajada hotelera ha sido creciendo y tenemos una población hotelera muy baja. Y entonces, ¿qué pasa? Que hace 2 años, en clase, cuando ya esto estaba ocurriendo, a los alumnos les dije, mira, quiero que hoy todos por Twitter, unos con más comunidad, otros con menos, escriban un tweet pidiendo información a alguien para un consejo, para que les diga qué hotel sería el mejor para estar en Panamá. Y cada uno preguntó lo que sea. Yo pregunto, por ejemplo, ¿alguien puede recomendarme algún hotel en Panamá bueno y económico? Esa fue mi pregunta. Cada uno preguntó lo que se le antojó. Al día siguiente, o sea, 24 horas después, llegamos a clase y empezamos a monitorear. Resulta que en 24 horas ni un solo hotel respondió a nada. Respondieron algunos usuarios que eran amigos, seguidores de esa comunidad, pero ni un solo hotel. Dando una promoción, oye, mira, queremos que pruebes este hotel, ya verás, te va a fascinar, porque te oye la competencia y te oye sobre todo los usuarios. Oye, mira, te voy a hacer una promoción especial, un 50% y te regalamos el desayuno. Hay que amar a esos clientes potenciales que te están pidiendo gritos, quiero ser tu cliente. Bueno, pues nadie respondió. ¿Vale? Si eso pasa en el sector turístico, que es de los más dinámicos en las redes, ¿cómo estará en el resto del mundo? O sea, pensemos, ¿no? Así que es muy importante seguir eso, ¿no? Sacar información. De hecho, sí, pero ¿Cómo se llama la Hootsuite, de Google, H-O-T, y Suite de colección. Hootsuite. Es la herramienta más usada para gestión de redes sociales. Sí, no tanto para escribir. Es H-O-O-T, Hootsuite. De todas formas, como la diapositiva se la van a pasar, todas las herramientas que tengo aquí se clican y le van al link de la fuente. ¿Vale? Para ver si lo quieren apuntar mucho. Ahí viene, cada vez que clican en la imagen, le lleva la herramienta. ¿Vale? Bueno, pues Hootsuite es muy barato, es la herramienta que más se usa en la gestión de redes sociales con los Community Manager. De hecho, tiene muchas otras aplicaciones que no podemos monitorear. Por ejemplo, si yo estoy organizando un congreso, ¿será útil tener un Community Manager todo el día del congreso, escribiendo cada 10 minutos, va a comenzar la conferencia en tal lugar, en tal sala, en tal otra? Yo creo una parrilla de contenidos por Excel, por CSV, lo subo a Hootsuite y eso lo tuitea. Y eso va mandando a la hora que yo le indique los tweets que correspondan. O sea, puedo automatizar procesos. Y esa herramienta, 3 redes sociales son gratuitas y hasta 10 redes sociales cuesta, no sé si son $60 al mes. O sea, son herramientas muy baratas que nos permiten no solamente disminuir procesos humanos, sino incluso además monitorear, ¿vale? Sacar datos. Bueno, otro dato que tenemos es el de las búsquedas booleanas con determinados tipos de herramientas. Búsquedas booleanas, este nombre de Google, el famoso matemático, booleanas, ¿vale? No está escrito. Esa herramienta lo que hace es que
queremos medir lo que está ocurriendo en Internet. No solamente yo, sino la competencia. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Son un ejemplo un poquito íntimo porque los he puesto aquí todos los alumnos de Panamá. Algunos son de fuera, pero algunos son de Panamá. Que son datos de análisis de mercado. O sea, hoy día, hacer un estudio de mercado en Panamá, para marcas de un sector, no había sido más barato. O sea, en la historia había sido algo tan barato. Y podemos saberlo además desde el punto de vista emocional, directamente lo que los usuarios expresan en las redes, con las webs, en los foros, en los blogs. Y esta herramienta concretamente se llama BrandWatch. Brand de marca, Watch de observador, de mirar. Bueno, BrandWatch es una de tantas, también tenemos Brand24, tenemos Social Bakers. Hay muchas, Kinson Hexagon. Hay muchas herramientas, pero la más concreta del mercado, la que estamos usando ahora mismo para la política, se llama BrandWatch, ¿no? ¿Qué nos hace esa herramienta? Bueno, pues esa herramienta lo que hace es que nos busca en las redes, en Internet, no solamente lo que la gente publica, sino el sentimiento. Oye, lo que dice de mi marca es positivo, negativo o neutro. Por ejemplo, aquí en este caso fue uno real que hicimos para el Mundial de Fútbol de Panamá, para un estudio de investigación. Queríamos saber cuál era la percepción de los panameños respecto a los grandes jugadores panameños durante el Mundial. Fue subir y bajarlo, fue como una montaña rusa, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué poníamos? Mira, cada vez que en Panamá alguien busque fútbol, con tilde, sin tilde, FIFA o FEPAFUT, queremos que nos digan qué hay detrás de eso. Y después ya analizamos los datos. Bueno, pues por ejemplo, eso lo hicimos con las estaciones de servicio. O sea, con las petroleras, ¿no? Con las compañías que venden combustible en Panamá. Entonces, estuvimos analizando Pepe, Puma y Gator. Y con esas sabíamos, durante el mes de diciembre y enero, sabíamos cuál era la evolución en las redes sociales, en foros, en blogs, en las páginas web, en YouTube, en todos los medios digitales, qué estaban diciendo sobre esas compañías petroleras. Y también sabíamos qué días concretamente había más acción. Y nos dimos cuenta, algo curioso, esto lo hicimos para una de ellas, ¿vale? Y nos dimos cuenta de que el 5% de los usuarios en Internet que habían escrito o habían replicado, o sea, habían compartido algo sobre Delta, el 5% hablaban positivo de la marca. Y sin embargo, el 3% de Puma hablaban negativo y nadie, apenas había ningún comentario positivo. ¿Qué estaba haciendo Delta que no estaba haciendo Puma? Pues todos lo sabemos, ¿verdad? Hay una estrategia de mejora de la atención al cliente en Delta. Todos lo hemos visto, no nos vamos a recostar, ¿verdad? Bueno, pues eso se ha notado con las redes. O sea, es un termómetro. O sea, hay mucha gente quejándose de Puma. Un 3% es mucha gente, ¿eh? O sea, un 3% de los comentarios en redes que se quejen de la compañía, eso para ayudar. Porque Panamá tiene una cosa además, es que aquí en Panamá, en las redes sociales nos quejamos muy poco. Pensarán que se quejan mucho. Nos quejamos aquí en Panamá muy poco. O sea, el panameño normalmente, respecto a otros países, comparte, o sea, escribe poco, comenta poco y comparte mucho, o da like mucho, pero en sí interactúa poco creando contenido. Pero también se queja muy poco. O sea, porque sabemos que hay muchas compañías todavía que dan un mal servicio, ya lo tenemos todos los días cuando salimos a la calle, y sin embargo el nivel de quejas es muy bajo comparado con otros países. O sea, muchas veces, por ejemplo, hay mercados extremadamente duros. O sea, yo con los clientes que tengo en Europa lo paso muy mal, porque cualquier cosita que surja en nuestro servicio nos montan una crisis de reputación que nos hunde la empresa. Y aquí, sin embargo, hay pocas crisis de reputación de cosas niñas, de cosas básicas. O sea, que aquí en Panamá, los empresarios tenemos suerte de que no se nos quejan mucho, pero también recibimos poca información. O sea, una queja de un cliente a un momento adecuado no viene muy bien, porque reaccionamos, ¿no? Ante. Bueno, pues también podemos saber, por ejemplo, a qué hora o sea, qué día de la semana se está escribiendo más de cada una de las compañías de la competencia, o mía. Por ejemplo, si yo quiero publicar algo, para mí me va a resultar mucho más interesante hacerlo un jueves que un martes. O sea, tendré el doble de alcance
Porque mi comunidad está más activa el jueves que el martes. Y eso, si lo hacemos para otro sector, va a ser diferente. También, por ejemplo, podemos saber qué horas del día son las mejores para trabajar, para comunicar, porque son los momentos en los que hay más engagement, o los momentos en los que mi comunidad está más despierta. También podemos saber si es más interesante Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y demás. Podemos saber incluso el impacto sociodemográfico. Claro, para unas marcas de venta de combustible hay más hombres que mujeres. ¿Vale? Las mujeres suelen seguir cosas más interesantes en las redes, ¿vale? Pero hay muchos hombres que siguen compañías de petróleo, ¿no? Pero estamos viendo la diferencia que hay en el doble de usuarios, hombres y mujeres. Si nos vamos a supermercados, cambia. Claro, ¿verdad? Bueno, después el volumen de menciones, esto es por ejemplo con supermercados. Esto fue un estudio completo comparando cómo lo hacían Machetazo, Riversmith, Supermercado Rey, Super 99 y Super Extra. ¿Qué conclusiones se pueden sacar? Bueno, pues veremos después algún ejemplo. Los resultados de comentarios positivo y negativo, por ejemplo, podríamos tener un listado a tiempo real de todo lo negativo que se decía sobre Super 99. O al contrario, sobre todo lo positivo que se dice de Super 99, que curiosamente eran ellos mismos. O sea, porque ahí tenéis que diferenciar lo que se dice de uno mismo por parte de una persona, de un tercero o de otra parte, ¿no? Pero aquí se puede saber todo eso e incluso nos saca más de calor de lo que la gente dice respecto a mi marca. Por ejemplo, en el caso de Super 99, en ese momento estaban creciendo palabras como Super 99 de los Andes, algo ocurrió allí en aquel momento, Supermercados Machetazo lo estaban vinculando, o los pagos de Cepadell. O sea, en ese momento, en esos días, Martinelli y el resto de palabras subían y otro tipo de palabras, como Juega Vivo, iban bajando. O sea, algo pasó con respecto a la marca que la gente hablaba mucho de ciertas palabras. Y eso es fundamental, porque la crisis de reputación, de la que todos los empresarios tenemos miedo, se puede predecir con horas, días o semanas de antelación. Si se monitorea, ¿vale? Así que la data es súper importante. Aquí la demografía. Bueno, esto es un caso en Chile, donde en Chile estuvimos viendo con el presidente actual en Chile, en su campaña electoral, una crisis de reputación que tuvo con un chiste machista. O sea, Sebastián Piñera no tuvo otra cosa que en un meeting hablar con bromas de otra de las candidatas, que era Beatriz Sánchez, hablar en plan chistoso, pero un chiste, pues fue un chiste machista. ¿Qué pasó? Que estuvimos durante varios días revisando el impacto del chiste sobre las redes sociales. Y fíjense el impacto primero que tuvo. O sea, básicamente vemos que fueron 2 días y ya el primer día ya le aconsejamos que no hicieran nada. O sea, porque básicamente eso le iba a dar incluso más fuerza. O sea, algo negativo, que era la crítica que recibió por parte de miles de personas en el mundo, no solamente en Chile, sobre su chiste machista, le estaba dando fuerza a las redes sociales. Su comunidad subió, los medios internacionales se pusieron en el foco de Sebastián Piñera. O sea, que realmente lo que parecía negativo, monitoreando con muchísimos filtros, no, parecía que iba a ser positivo. Se le estaba dando una fuerza que no tenía ni Beatriz Sánchez ni el resto de candidatos. Así que para que vean qué complejo es esto, que no es solo todo lo que parece. Y aquí podemos ver qué medios son los que más hablan del político, cuáles son los hashtags que tienen más que ver con ese político. Puedo ver, por ejemplo, cuáles son los usuarios que tienen más alcance, porque a mí no me importa que alguien hable mal o bien de mí y que sean muchas o pocas personas, sino que me interesa cada uno de los que han vivido mal, a dónde han llegado, cuál es el volumen de usuarios a los que finalmente ha impactado. Podemos saber incluso los que hablen bien o mal, en qué parte de la ciudad se encuentran. En este caso, aquí estábamos monitoreando Santiago de Chile, ¿no? o el país. Cuáles son los medios más usados. E incluso podemos llegar a cambiar el sentimiento positivo o negativo de cada una de las cosas que dicen en las redes. Porque las máquinas se pueden equivocar. Les pongo un ejemplo que me ocurrió en España. Era una compañía aérea y un usuario lanzó un tweet que tuvo mucho alcance, lo compartieron muchísimo. Y el tweet era: lo bueno de viajar con Ryanair, que era esa compañía, es que mientras viajas, practicas yoga. Claro, y salía una persona, básicamente encontraba un asiento, no se podía ni mover,
y era algo totalmente irónico. Es decir, practicar yoga era porque tenías que ser contorsionista para entrar ahí, porque cada día los asientos son más apretaditos. ¿Qué ocurría? Que la herramienta tomó bueno, viajar, yoga, como palabras positivas. Y cuando ya nos dimos cuenta, pues, por un ser humano, que era realmente alguna frase con doble sentido, pues ya lo cambiamos. Y podemos cambiarlo para que la herramienta aprenda. Lo pasamos a lo mejor de positivo, se lo ponemos más negativo. O sea, todas las herramientas nos dejan hacer eso. Voy a pasar aquí un poquito más de largo. Aquí tenemos otros cuantos casos de marcas, por ejemplo, de artículos deportivos en Panamá. Pero para no meternos mucho en eso, también tenemos el tema del business intelligence que comentábamos antes. A través de los datos que tenemos en nuestras manos, podemos mejorar. Y les quiero contar un caso de un banco español que se llama BBVA, que de hecho estuvo en Panamá hace unos años. Bueno, pues el BBVA en la crisis económica tuvo un problema, y era que los empresarios, los comerciantes, dejaban de pagar sus hipotecas, sus préstamos, ¿verdad? Entonces, ellos se inventaron un sistema para intentar tener mejores clientes y ayudar a los clientes que fuesen buenos. ¿Cómo era el sistema? Pues muy sencillo. Tomaban datos de todo lo que había en cada calle de Madrid, de las TPVs, o sea, del pago con tarjeta, y cuando un comerciante iba a pedir un préstamo para abrir un nuevo negocio, le preguntaban, oye, ¿en qué calle vas a abrir tu negocio? Calle Salamanca. Oye, ¿en qué número? Y el número 87, porque allí hay un número exactamente para hacer a la derecha y a la izquierda, ¿no? Pues el número tanto. Y te decían, no, si estás en esa calle, en ese número, nosotros te damos el préstamo si te vas esa misma calle al número 148. De ahí para adelante. Porque ellos investigan el número de transacciones y estiman con inteligencia de negocios cuáles son los lugares de la ciudad, cada calle y cada número, donde hay más tráfico de personas y más tráfico transaccional, de venta. Y ellos te van ayudando a que tú seas bueno. ¿Qué ocurre? El cliente se vuelve loco de emoción diciendo, me está ayudando el banco, ya no lo veo como un usurero, sino lo veo como un amigo, como un socio, y el banco consigue mejores clientes, que son clientes que tienen más garantía de pagar finalmente un préstamo. ¿Así? ¿Cómo? No, eso en una interna, ellos tienen toda la base interna de datos, en este caso la de las transacciones por TPV, las tienen vinculadas y geolocalizadas. Con lo cual, con el resto de sistemas internos que tendrán, ahí no entro, se sabe qué tipo de productos, se sabe cuáles son el ticket medio de compra, la afluencia de usuarios que están comprando, y todo eso al final suma y te garantiza que los lugares pueden ser más relevantes. Se pasa que Excel lo hace, pero no sé qué otra herramienta para Excel lo hace. Excel se llama Maps, es una versión nueva y lo hace, pero no sé qué otra herramienta. No, bueno, ellos tienen, todos los bancos tienen grandísimos sistemas internos, digamos que son sistemas ad hoc, o sea, sistemas hechos a medida, porque claro, porque eso tienen que vincularlo con cantidad de fuentes de datos, no solamente, claro, tienen que vincular mucho y realmente internamente no sé cómo trabajan ellos. A ellos mismos están trabajando la experiencia en sucursales, ahí sí hemos trabajado a ellos, pero sabéis cómo son los bancos de celosos que nunca dicen lo que hacen, los temas de confidencialidad. Pero seguramente, o sea, cualquier banco en Panamá tiene suficiente información para hacer eso. Y ninguno lo está haciendo. Ninguno. Bueno, de hecho, les quiero poner, bueno, no sé si de internet, para poner una imagen, un vídeo de cómo se recaban datos actualmente en internet. Es un vídeo muy simpático. Lo voy a poner un segundito. Ahí, sí, ¿recuerdan? Es hacer clic en la imagen y ya se abre. No sé si me audio. O lo digo, si se contrasta en silencio, lo digo.
Un segundo. Bueno, pues básicamente el vídeo lo que trata es de un famoso brujo en Bruselas, Bélgica, que atrae a gente a una carpa y le pregunta, y él le responde datos muy sensibles de las personas, pero muy íntimos. Al final lo complica hasta, oye, ¿cuál es el número de tu tarjeta de crédito? ¿Cuánto tienes en el banco? Oye, ¿cuándo has roto con tu pareja? O sea, él mismo respondía a preguntas muy sensibles de cada uno de ellos. Y lo que aquí vemos al grupo, y lo que básicamente al final se destapa, que tiene una red de hackers que están hackeando la información de distintos medios y sacan toda la información, y él lo va oyendo por un micro oculto. Es decir, que básicamente de internet se saca muchísima información, ¿no? Bueno, ya podemos seguir si eso, para que no se oye, si podemos poner el... Da igual. No sé, la presentación que tengo. A ver, no tiene que estar... Ahí. No. Tiene que estar en PDF. Sí. Tiene casi me deja, yo puse sí. Acá Néstor me pasó la corriente. Mientras regresan con la presentación, que bueno, ya está, quería hacer un pequeño impasse y contarles que gracias a su nutrida participación del día de hoy tenemos una sorpresa para ustedes al final del PAE. Así que ya saben, no se vayan. Al final, si no, se lo pierden. Bueno, con respecto a esto, lo voy a pasar rápidamente. Le quiero comentar hasta qué punto es importante medir cuál es el efecto de todas nuestras acciones, en este caso las redes, ¿no? No sé si vieron este comunicado de Riva Smith, fue famoso, fue viral, de básicamente el problema que hubo con la lechuga romana y la Escherichia coli, que es una bacteria que tenemos en las heces, bueno, y parece que había una partida de lechugas americanas infectadas, ¿no?, con este tipo de bacterias. Bueno, pues ellos lanzaron un comunicado rápido a través de las redes sociales que impactó muchísimo a los usuarios, donde básicamente decían que habían retirado las lechugas americanas y estaban pidiendo solamente lechugas, estaban vendiendo lechugas nacionales, ¿no? Y evidentemente aquí tenemos una pequeña selección de todos los comentarios que vimos, eran todos positivos. Fue ese día la publicación en Instagram más vista de todo Panamá. Y eso no pueden haberlo hecho cualquiera de los otros, no digo nombres, lo podrían haber hecho, porque todos tienen el mismo problema. Pero el grado de compromiso que Riva Smith mostró a su audiencia, vamos, sabemos que es algo diferente, ¿no? Así que este tipo de detalles, si se miden, nos dan pistas para seguir creciendo, ¿no? De hecho, actualmente, no sé si han oído el concepto de neuromarketing, es ya el último hito en la métrica, en la analítica. Y le vamos a contar unos cuantos casos cortitos, sencillos, de aplicación directamente a web, aplicación a digital. ¿El neuromarketing todo el mundo sabe qué es o hay que explicarlo un momentito? Perfecto. Bueno, el neuromarketing se basa en la aplicación de la neurociencia al marketing. No tiene una vuelta de hoja, es todo lo que conocemos de manera interna del comportamiento del consumidor, intentar usarlo para comprender mejor la conducta en la que muchas veces hemos estado equivocados, ¿no? ¿Hasta qué punto el neuromarketing está cambiando la estrategia de muchas compañías? Yo creo desde dentro que estamos trabajando en muchísimos proyectos a nivel mundial con neuromarketing. Hay empresas que están reconociendo que los ahorros son millonarios por malas praxis que hacían. Ahora tenemos algún casito. Bueno, esto es algo a corto plazo, son aplicaciones a corto plazo, pero que te duran a largo plazo. Por ejemplo, hay una frase de Anita Roddick que decía
que si crees que eres muy pequeño para poder producir algún impacto en el mundo, piensa en lo que molesta un mosquito una noche cuando lo tienes en la habitación. O sea, un solo mosquito puede hacernos no dormir, ¿vale? Pues este tipo de datos que se obtiene a través del neuromarketing son datos como el mosquito. O sea, son datos muy sensibles que a través de encuestas y focus group son imposibles de medir. Y eso lo estamos viendo en el día a día. O sea, cada día fracasan más del 75% de los productos que se lanzan al mercado. Y hay países como Japón donde ese nivel es mayor, donde fracasan más del 90% de los productos nuevos que se lanzan al mercado. Y la gran mayoría están sometidos a encuestas, focus group y demás, ¿no? No sé si saben la famosa experiencia de Disney World, de Disney, cuando se lanzó en un gran focus group que hubo en San Francisco, en California, donde básicamente todos los californianos decían que no irían jamás a un Disney en Tampa, en Florida. O sea, que jamás irían a un lugar tan lejano para un parque de atracciones y hoy día es uno de los negocios más rentables del mundo, ¿no? Actualmente. Bueno, pues todo eso lo que nos permite el neuromarketing es predecir la conducta del consumidor a través de no preguntarle, a través de su interior interno, a través de cómo son las emociones que se detectan por cierto tipo de instrumentos, ¿no? ¿Cuáles son esos instrumentos? Vamos a pasarlo aquí rápidamente. Los instrumentos, bueno, eso lo voy a tener un poquito aquí más adelante. Lo que se basa es en conocer qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Pepsi y Coca-Cola, porque Pepsi le va peor que Coca-Cola en casi todos los países del mundo. O sea, ¿qué impacto emocional tiene Coca-Cola, por ejemplo, respecto a Pepsi? O, por ejemplo, ¿qué tiene Apple para hacerlo diferente o Harley Davidson, ¿no? Todo eso se puede medir con la parte inconsciente. Ahora veremos los instrumentos y lo importante, como decíamos, era no decir que algo puede ser universal. Les pongo dos ejemplos. Este caso es de un centro comercial, de un mall en Marruecos, en Rabat, en la capital, donde tenían un problema. Y el problema que tenían era que había unas zonas del mall que nadie visitaba. O sea, que nadie llegaba a ella. Era una zona con marcas un poquito más elevadas en precio y tenían muy poco tráfico, muy poca afluencia. Y ese mismo caso, cuando lo medimos, al cabo del tiempo nos lo encontramos en Panamá, en Albrook Mall. En Albrook Mall hay un pasillo, que es el pasillo del suelo blanco, famoso, con suelo de mármol, que se visita poco. Bueno, pues en dos países de estructura socioeconómica muy similar, Marruecos con Panamá, pues resulta que las circunstancias que hacían que esos malls tengan un problema eran totalmente distintas. Es decir, yo no puedo extrapolar lo que ocurre en un lugar del mundo y exponerlo a otro, ¿no? Y todo eso se debe a los tres cerebros famosos que tenemos: el cerebro límbico, más emocional, el cerebro reptiliano, mucho más directo y racional, o el cerebro neocórtex, ¿no? Que es la parte más sensible, que nos hace saber cómo diferenciarnos ante el cliente para conseguir finalmente lo que deseamos, ¿no? Aquí les pongo un caso que ocurrió en mi tierra, en Andalucía, en España, y es que en Andalucía, a nivel turístico, que está trabajando muchos años con el gobierno, tenemos un problema y es el exceso de oferta. Tenemos un exceso de oferta cultural y eso afecta a todos, porque al final el tráfico, los más de 50 millones de turistas que vienen todos los años, pues lo tenemos que repartir. Y entonces tenemos un problema con los pueblos blancos. Los pueblos blancos son aproximadamente 500 pueblos que hay por Andalucía, que son todos blancos, como dice su nombre, y son pintorescos, son pueblos de origen árabe del siglo 8, 9, 10, y son pueblos que tienen mucha actividad cultural, pero son demasiados. Imagínense repartir todos los turistas entre tantos pueblos. Así que hubo un pueblo, de los más pequeños de los pueblos blancos, que tuvo una idea. Y ese pueblo, que se llama Cuzcar, es un pueblo que tengo como a 15 minutos de mi casa, allí en España, pues pintó las casas de azul. Y sin decir nada, se convirtió en el pueblo pitufo, ¿vale? ¿No? En aquel momento estaban lanzando las películas, el cine de los pitufos, y entonces se convirtió en el pueblo pitufo. ¿Qué pasó? Que ese pueblo, un pueblo pequeñísimo, un pueblo con 2.000 habitantes, se convirtió en un referente mundial y actualmente tienen más de medio millón de visitantes cada año. Casi más visitantes que Panamá en turismo, ¿vale? El pueblo pitufo
sea, con esto nos damos cuenta de que es posible muchas veces detectar experiencias del usuario que hacen que nuestro proyecto deje de ir, ¿no? Así que les pongo un caso, me encantaría hablar de turismo y estas cosas porque es lo que más me apasiona, pero bueno, vamos a irnos a qué es lo que está funcionando, por ejemplo, en neuromarketing. Está funcionando, por ejemplo, procesamiento de información visual, y cuando observamos algo, sea algo complejo, llamativo, como por ejemplo hace Benetton, United Colors of Benetton, está continuamente innovando en sus imágenes, ¿no? Aquí estamos viendo a estos dos famosos líderes dándose un beso, ¿no? Y dices, wow, qué cosa más rara, llama la atención. O aquí, por ejemplo, todos somos iguales ante la ley, ¿no? Tengamos el color que tengamos. O sea, Benetton lo hace muy bien. Aquí, por ejemplo, una famosa cadena hotelera, Eurostar, que tiene aquí en Panamá ya un hotel. Eurostar lo hace muy bien, por ejemplo, como con el famoso plato londinense, que son los beans, ¿no? Los eggs with beans. Pues cómo podemos imitar lo que hacen los españoles cuando van allí, que básicamente van de fin de semana parejas jóvenes. Oye, si quieren tener hijos, Londres es el mejor lugar para concebirlos, ¿no? O por ejemplo, esto lo hicimos con una compañía eléctrica en Centroamérica, donde básicamente las curiosidades eléctricas y todo lo hacemos con imágenes simpáticas, diferentes, en este caso con el niño. Es decir, es muy importante que las redes sociales en Internet usemos imágenes diferentes, usemos el humor. Si estamos vendiendo lentes de contacto, pues evidentemente esta imagen no viene muy bien. Oye, si eres madre y no ves bien, te puede ocurrir eso con tu hijo. Así que usa las cosas bien. O una marca de huevos en México, Bachoco, que son muy conocidos en las redes sociales, lo que hacen cosas originales. O sea, imagínense nuestros empresarios del sector avícola en Panamá, la idea es que podrían sacar y no lo hacen. O sea, estamos viendo que las empresas agrícolas de Panamá siguen vendiendo lo mismo que hace 20 años. No cambian el mensaje. Pues aquí lo hacen diferente. Huevos a la española, huevos benedictinos, huevo duro, los huevos que todos quieren, con un corazón. O por ejemplo, huevos revueltos, ¿vale? Los errores tipográficos no vienen muy bien cuando lo usamos en campañas, en burangos, en redes. Así que todo eso al final va sumando, ¿no? Y siempre vamos a poner el color azul, por ejemplo, es el color más seguro. Sabemos que es el color donde más logos tenemos a nivel mundial. Casi la mitad de los logos del mundo están hechos en azul. Que el azul transmite credibilidad, seriedad, robustez en nuestra marca, pero evidentemente tenemos otros colores y podemos sacar mucho más. Tenemos que medir mucho. Esto fue, por ejemplo, para el Neuromarketing Forum que tuvimos con la universidad este año pasado. Tuvimos que ir testando cuáles de las imágenes son las que tenían más impacto en las redes. ¿Por qué? Porque cuando medimos, nos damos cuenta que aquellas imágenes que tienen más interacción nos van a hacer pagar mucho menos por esos clics. Como en las redes sociales ya últimamente no tenemos apenas alcance orgánico, cuando publicamos algo ya casi no digamos a nadie, ¿vale? Pues si no pautamos, no tenemos ese alcance. Pero si tenemos buenas imágenes, las testamos, las analizamos, realmente vamos a conseguir pagar mucho menos por cada clic. Las redes sociales y Google nos quieren cuando conseguimos que el impacto sobre ellas sea mucho mejor. O por ejemplo, se ha notado que en muchos sectores que estemos usando distintos tipos de emojis, símbolos, nos atraen porque humanizan el texto. O sea, muy importante, sobre todo, los emojis que sean orgánicos, corazones, estrellas, manos y demás, atraen mucho. Aunque esto no aplica para todas las marcas, hay marcas más serias que quizás no apliquen. E incluso, para esta anuncio en España, por ejemplo, para una compañía telefónica, se estuvo testando durante más de una semana la combinación ideal de elementos. Y esta combinación funcionaba más de un 300% mejor que el resto de combinaciones. Tanto a nivel de color, el peor color en Facebook es el azul, porque es el color de Facebook. La única forma de destacar es con colores verdes y amarillos, son colores más dispares, más lejanos del azul. Así que el color azul, negro y verde son los mejores colores que tenemos actualmente en Facebook para hacer campañas publicitarias. A veces nos obligan por nuestra marca, pero podemos hacerlo. Y bueno, aquí, esto es lo que no debemos usar nunca, imágenes desagradables en las redes. Cuando hemos monitoreado neuromarketing, pues nos hemos dado cuenta de que eso no aplica. Usar una imagen de un odontólogo haciendo un blanqueamiento dental con algo tan espantoso como eso,
lo que vas a hacer es asustar a la audiencia. Cuando trabajamos, por ejemplo, con ONGs, también ponemos imágenes desagradables, porque directamente hacen que el usuario huya, incluso muchas veces se da de baja y no nos sigue. Por supuesto, también usar los vídeos para vender, en este caso esto lo hemos hecho con Hertz hace poquito, donde los mitos de por qué alquilar un auto, pues eso lo hacemos con GIFs animados para que la gente no tenga miedo a la hora de alquilar un auto. Son mitos, ¿no? O, por ejemplo, colocar siempre 3 elementos o 5 o 1. Las columnas son muy importantes. Desde el punto de vista emocional, el número 3 es más orgánico y el número 4 es más artificial. Si ponemos 4 columnas o 2 columnas, nuestra página web va a tener la sensación de que vende un producto más costoso. ¿Quién tiene que ver eso? Pero lo que tiene que ver es que durante más de 3 millones de años hemos estado viviendo en sabanas y en bosques que tenían los árboles desordenados. El número impar es orgánico y el número par es inorgánico. Así que todavía tenemos eso improntado en el cerebro. O, por ejemplo, un 3x2 es mucho más atractivo para el cliente que un 50% de descuento, cuando realmente este descuento es un 33,33%. Es decir, que se puede usar con temas de pricing, podemos hablar mucho y demás. Esto lo voy a pasar rápidamente. ¿Cómo se mide todo eso? Se miden con herramientas como los 6 tracking móviles para tienda, ahí vemos el pricing y demás. Se vende también, se puede hacer con el tracking fijo, donde podemos ver lo que ve el usuario con vídeos, con GIFs, con imágenes. Se puede ver lo que tenemos con el tracking fijo, lo que tenemos en las webs, lo que tenemos en vídeos. Se reconoce lo que nuestra cara va diciendo a través del reconocimiento facial y a través de análisis de microexpresiones. Se puede saber con el neurosensor todo lo que va pensando el usuario, digamos, cuáles son las emociones que vive el usuario al ver una página web o un vídeo para YouTube. Aquí tenemos otro caso. Y aquí, por ejemplo, tenemos un equipo GSR, de detección galvánica de la piel, donde con todos estos instrumentos juntitos nos damos cuenta, antes de lanzar cualquier producto al mercado, si va a funcionar o no. Por ejemplo, con películas de cine o con anuncios de televisión, lo hacemos continuamente, porque es la forma que tenemos de ahorrar ese impacto a veces millonario. En la última película que estuvimos viendo, que estuvo en el Festival de los Goya como finalista, esa película, antes de lanzarla a cartelera, se midió con más de 50 personas y se detectaron cuáles eran los lugares, los espacios, los momentos en los que realmente había un cansancio, un hastío del usuario o había demasiada acción acumulada. Y todo eso hizo que el director pudiese tomar algunos cambios antes de lanzarlo a cine. Y posiblemente, como hace en Hollywood, mejoró algo, el impacto, ¿no? Y eso lo podemos aplicar en webs. Aquí fue, por ejemplo, con una página web de licores, donde sabemos la gente donde se fija en cada web. O podemos saber, por ejemplo, cuáles son los lugares donde se fijan más los usuarios. Este caso fue curioso y fue un caso donde determinamos una página web si iba a funcionar o no para vender licores en España y en Latinoamérica. Eran unos licores de Galicia. Y resultó que la parte de la página web más atractiva para los usuarios fue la que menos esperábamos. Esperábamos que iba a ser la zona de licores. La zona donde los licores se explicaban, se contaba una historia, cada licor, de avellana, de café, de chocolate. Se iba explicando, pero resulta que la parte que más atrajo, donde teníamos mejor experiencia del usuario, fue el área de combinaciones de licores con sodas. Una parte que estaba oculta, muerta, que pasaba de largo, y sin embargo fue la que los usuarios tuvieron más atención, más tiempo de experiencia. Así que todo este tipo de experiencias lo detectamos continuamente. Sí. ¿Eso cómo se mide? ¿Funciona el...? Con el eye tracking fijo sería, se lo pongo por aquí, con esta herramienta que tenemos aquí, porque no hace falta llevar gafas, aquí en este caso, como estamos viendo una pantalla fija, se calibra, cada uno tiene una visión diferente, y con eso lo que hacemos es que dejamos al usuario navegar en e-commerce, en páginas web, donde sea. Sí, se toman alrededor de una mínimo para que el estudio sea representativo a nivel científico, puede ser unas 40 personas mínimo. ¿Vale? Pues se toman esas personas, se les deja una experiencia de navegación por la web y se detectan finalmente cuáles son los puntos críticos. Y todo eso sale, o sea, todas estas imágenes, tanto las zonas de áreas de interés como las zonas de Focus Map, salen directamente con el tracking fijo.
y a la par te van midiendo cómo tú te emocionas o no con la imagen, si estás triste, si estás alegre en cada punto, o los neurosensores, qué tipo de ondas estamos emitiendo por el cerebro. Y según el mapa que tenemos cerebral, podemos saber si estamos emocionados o no por lo que estamos viendo, y todo eso al final va sumando y sacas una página web perfecta. Esto lo hemos hecho con aerolíneas, con bancos. Antes de lanzar una web, queremos saber si la web va a funcionar, porque si no va a ser un gasto muy alto. Aquí, por ejemplo, con Balúa, aquí tengo un experimento en la universidad con varias cervezas, y sabíamos dónde se fijaba fundamentalmente la gente. Este arte funcionaba muy bien para Instagram. Aquí tenemos el Focus Map. Aquí tenemos la secuencia de fijaciones, donde sabemos cuando alguien ve ese arte en Instagram, dónde va el usuario. Y el recuerdo de marca era muy grande. Balboa quedaba claro. O sea, quedaba implantado en la mente del usuario por la ruta. ¿Cómo miden eso? Con el índice fijo, igual. Se mide en cuestión, o sea, es tan sensible como alrededor de 5 milésimas de segundo por cada fijación. Lo que ocurre es que cada punto de los que ve ahí son puntos en los que al menos hemos estado unos 100 milisegundos, o sea, una décima de segundo, porque si no, ni siquiera deja recuerdo en tu cerebro. Y cada punto que es más grueso o más delgadito significa que hemos estado más tiempo. O sea, es una secuencia y cada punto, en función de lo ancho que es, podemos saber exactamente cuánto tiempo ha estado para saber si la etiqueta es buena, el arte es bueno, los colores, la tipografía, el texto, el mensaje. Todo eso se lanza, porque si yo estoy pautando ese arte en Instagram y estoy gastando $5.000 hoy, yo quiero saber que ese impacto va a funcionar mejor que el de la competencia. Y el problema es que medimos poco, con lo cual a veces va un poquito a 100. A veces no se mide ni antes, como en este caso, ni después, que es lo peor, ¿no? Aquí, por ejemplo, entre cada burbuja que están viendo hay una línea, ¿verdad? Esa línea se llama movimiento sacádico. Un movimiento sacádico es que cuando vamos de un punto a otro, no nos damos cuenta del recorrido, ¿verdad? Si ustedes miran de un lado a otro, no se han dado cuenta del recorrido de un punto a otro. Pues por eso es una línea. ¿Por ahí hay una pregunta? Sí, una pregunta. Sí. No tiene que ver con esto, pero Sí. como se está acabando el tiempo, Sí, claro. ¿podrías contarnos un pantallazo así de lo que está ocurriendo en la campaña política? Hoy, si yo hablase, Dios mío. Bueno, pues hemos hecho, ahora mismo no lo estamos midiendo, pero sí lo medimos en la universidad, fue hace 5 meses. Estuvimos con más de 100 personas, más de 100 panameños, votantes, porque todos tenían más de 18 años. Elegimos personas digamos, para que fuese un espacio muestral adecuado, personas con mucha edad hasta jóvenes de 18 años. Y básicamente lo que estuvimos haciendo es medir los vídeos de entrevistas, de algún meeting, imágenes de los distintos candidatos, mezclándolo con candidatos fuera de Panamá. Usamos algunos políticos americanos y españoles, ¿vale? Y esos mismos políticos panameños los analizamos en España, con personas que no conocían ningún candidato. Y realmente había diferencias significativas. O sea, les adelanto, tengo cientos de vídeos grabados con el funcionamiento de cada uno de ellos, pero básicamente la persona que transmitía a personas incluso que no la conocían, en España por ejemplo, que transmitían más credibilidad por el tono de voz, por la oratoria, por cómo imprimían el mensaje, era Ana Betel Gómez. Ana Betel era la persona que transmitía más credibilidad, tanto a personas que la conocían como a personas que no la conocían. Por ejemplo, el político más político, el que mejor lo hace, el que tiene más oratoria y más control de su cuerpo, era, por supuesto, Cortizo. Era el mejor político. O sea, si tenemos ciertos elementos que deben caracterizar a un político, todo ese reto, cuando lo hemos comparado con tantos otros políticos por el mundo, Nito Cortizo era la persona que tenía más control de todo. Más control de la oratoria, de la comunicación y de todo. Y Rómulo Rux era la persona, por ejemplo, que tenía más impactos extremos, hacia bien o hacia mal, en muchos factores. O
sea, era una persona que tenía vacíos oculares, como le ocurre al presidente Juan Carlos Valero, que tiene vacíos oculares de vez en cuando, y eso hay personas que lo detectan, sobre todo las mujeres, y eso a veces transmite poca credibilidad. ¿Vale? Pero sin embargo, las personas que no lo transmiten, con lóbulos también tenemos personas que tenían un buen impacto. Pero bueno, de ese estudio hemos sacado más de, les digo la cifra, más de 150 millones de datos. Por lo cual, tenemos que analizar esos datos y dejarlos a una mínima expresión. Pero como he preguntado por lo de la política, pues más o menos eso es lo que nos sale a nivel global. Hay muchos detalles que no puedo mencionarlos por confidencialidad, pero a nivel general, eso. Por ejemplo, la persona más cercana con las clases bajas, con las clases sociales más bajas, es Blandón. O sea, Blandón es una persona que convence más a los perfiles económicos más bajos. No sé si por el tono de piel o por su carisma que tiene, por su cercanía. Entonces, todos esos elementos van sumando. Pero hay mucho que cortar. O sea, en política tengan en cuenta que si estamos hablando de esto tan complejo para una marca, imagínense en política que vendemos personas, que vendemos proyectos, que vendemos ilusiones. Sí, claro, totalmente. Y se han dado cuenta además que las encuestas políticas cada día van peor. O sea, las encuestas de última. Dios mío. Les puedo comentar el último caso que nos ha ocurrido en España, en Andalucía, una tierra, digamos, donde la izquierda, el Partido Comunista es importantísimo, una tierra de izquierda de toda la vida, donde los partidos de izquierda han gobernado toda la historia, pues en estas últimas elecciones ha ganado la derecha y la extrema derecha. Y ninguna encuesta se acercó jamás a ese vuelco electoral. Lo mismo ha pasado en Colombia, con el tema de la guerrilla, ha pasado en Estados Unidos, con Donald Trump. Es decir, que realmente el problema de los consumidores, de los clientes, es que muchas veces no saben ni lo que ellos quieren, ni lo que ellos piensan. Y a veces somos demasiado empáticos con el interlocutor, con el encuestador, y tampoco decimos la verdad. Pero es un mundo. Así que no sé si le respondí un poquito de cómo no. Bueno, aquí, para ya avanzar un momentito y comentarle los últimos detallitos, estamos casi. Le quiero contar un poquito que podemos conseguir con Google Analytics, que lo tenemos por aquí. Google Analytics es una herramienta que les recomiendo. Como les decía, gratuita, es una herramienta que podemos usar para mejorar todo lo que ocurre en la web. Y le voy a lanzar solamente antes de irnos unos cuantos pantallazos de qué podemos sacar de Analytics para hacernos ser los mejores en Internet. Por ejemplo, podemos saber de qué navegador entran los usuarios para evitar algún tipo de problemas. He tenido, por ejemplo, un cliente en España que fabricaba material para surf, para surferos, que eran tablas de surf, que eran gafas, neoprenos y demás, ¿no? Y resulta que cuando nos metimos en Analytics nos dimos cuenta de que desde Safari, desde el navegador Safari, no teníamos ni una sola venta. Decimos, qué raro. Safari vinculado con el mundo Apple son usuarios más económicamente más avanzados, nuestros productos son muy caros. No entendemos qué está pasando. O sea, no había ni una sola venta por ningún dispositivo Safari. Fuimos a hacer un test de usabilidad y resulta que en Safari el botón de compra aparecía desplazado a la derecha y no se veía. Apareció oculto, un error de adaptación de la web a un navegador. Y eso nos estaba originando mermas en las ventas. De hecho, cuando conseguimos corregir ese defecto web, las ventas de Safari eran 3 veces superiores a la de Google Chrome. O sea, habíamos estado perdiendo continuamente clientes sin darnos cuenta. Todos sabemos lo difícil que a veces comprar un billete aéreo de ciertas compañías y demás, ¿no? Pues eso es una santería, eso es perder clientes todos los días. O, por ejemplo, podemos saber de qué dispositivos entran, iPad, iPhone, lo que vimos antes, cómo lo hace la competencia. Podemos saber incluso cuál es el flujo del comportamiento del usuario. Podemos saber cuando el usuario entra desde Google, cuál es la página principal a la que entra, por qué caen tantos usuarios cuando entran a Home, dónde son las siguientes páginas las que van visitando. Y esto, simplemente, ese flujograma del comportamiento del usuario en la web, les puedo comentar que con una empresa panameña tuve que estar una semana
dedicado solamente a eso. Me tocó a mí ese día, ¿no? Pero estuve una semana entera analizando el comportamiento del usuario por la web, una web gigante en Panamá, ¿no? Vinculado con el turismo. ¿Y qué ocurre? Que eso te da una información de oro. Sabes qué funciona y qué no funciona, y cuáles son tus rutas tipo. Podemos saber incluso, esto es una tienda online, cuáles son los puntos donde hay más clics y cuáles son los puntos que me interés. Ir cambiando, por ejemplo, las categorías de orden de una tienda online para vender más. En este caso, casi todos iban a camillas de masaje. Lo pusimos arriba porque era lo que más se vendía, era lo que tenía más interés a la hora de la conversión final. Podemos saber cuando hay una venta, dónde se caen los clientes. Si se caen cuando van a rellenar el carrito de compra, cuando lo van a confirmar, cuando van a poner sus datos de envío o cuando le van a dar a pagar. Es decir, ¿dónde se caen? Porque continuamente se nos caen. Del orden del 80% de los usuarios se caen antes de comprar. Pues queremos saber en qué lugar, en qué sitio se caen. O podemos saber la audiencia, qué rango de edad tiene. Oye, es gente de 25 a 34, 18 a 24, y eso nos da muchas pistas para que los usuarios que mejor se comporten en la web, que estén más tiempo en la web, sean usuarios que funcionen mejor. Ahí podemos ver, por ejemplo, aspectos como el porcentaje de rebote. ¿Alguien se imagina que hay porcentaje de rebote en la web? Es el número de usuarios que cuando llegan a la web no siguen navegando en la web, sino que una vez que llegan a una parte en tu web, vuelven, retroceden y no siguen navegando. Esos usuarios tienen menos interés porque no han seguido su navegación. Ya, en Panamá tenemos una media de un 80%. O sea, el 80% de los usuarios llegan a la web y no siguen navegando por webs internas, de lo que se van. O, por ejemplo, el tiempo de permanencia de la web, que es los segundos que está un usuario cuando llega a la web. Y eso te indica el interés. Por ejemplo, en Panamá tenemos de media alrededor de 1 minuto con 0,5. Es muy poco. Síntomas que nuestras webs no están enamorando al usuario. O, por ejemplo, podemos saber cuántos usuarios son recurrentes. Es decir, usuarios que han estado en tu web, pero porque han estado también hace una semana, y han estado hace un mes. Síntomas de que tu web ha dejado huella y las recuerdan y se convierten en fieles. Pues todo eso y mucho más se puede ver con cada informe. Se puede ver también, por ejemplo, si vienen de Google, de Facebook, de Instagram, de Twitter. Se puede saber, por ejemplo, cuál es la principal fuente de tráfico en cuadro para verlo más visual, más geométrico. Podemos saber qué dispositivos, qué páginas son las de salida. Las páginas de salida lo que nos indica es cuando alguien llega a tu sitio web, ¿de dónde se va la gente? Al final, si se van por tal web, puede ser porque la web no funciona. ¿Alguien se imagina por qué página web se debería ir siempre el usuario? ¿Cuál debe ser la página de abandono? Debe ser la página más allá de contacto. Debe ser la página de gracias. Cuando han contactado, sale la página de gracias, ¿verdad? Pues esa página es la que originalmente debe ser la última. Cuando no lo conseguimos, algo malo está pasando, ¿no? Es que el usuario no nos ha dejado contacto, o no nos ha llamado, o no se ha informado, no ha descargado un PDF. O sea, todo eso tenemos que irlo midiendo. Podemos saber incluso cuáles son las palabras que la gente busca en nuestra web. ¿No han visto que muchas webs, las que miden a veces, tienen un buscador para que uno busque lo que no encuentra? Pues esa búsqueda que hace el usuario también la podemos medir. Aquí, por ejemplo, para el sector inmobiliario en Panamá, casi todos están buscando nombres de proyectos en Panamá. Están buscando incluso casco viejo, real estate. Están buscando apartamentos en casco viejo. Pues ya sé que tengo que meter ahí algo que deje claro a esos usuarios que buscan tantas veces eso. O, por ejemplo, los comportamientos que hemos visto, cuáles son las páginas que más visitan, cuáles son las páginas en las que más tiempo están, cuáles son las páginas en las que tenemos más usuarios fieles, cómo es de rápida la página. Oye, yo tengo una página aquí interna que va mucho más lenta que el resto. ¿Por qué es? Tengo imágenes muy grandes, tengo un vídeo que pesa demasiado, tengo demasiada información por colocar en la antes de la página. Por ejemplo, las campañas que mejor están funcionando, cuáles son las que tienen más ventas, más conversiones, incluso la atribución. Los informes de atribución, y ya con esto corto, los informes de atribución sería, si yo consigo con una campaña en Facebook, en Instagram, en Google, he conseguido un cliente, ese cliente posiblemente haya tenido una historia contigo, no ha venido directamente por ese último impacto, sino que hace 3 meses te conoció por un display en la prensa, hace 8 meses te conoció por
pues no sé, por una página web, por un blog, antes por Facebook. Es decir, ese usuario ha dejado su cookie y ha estado antes entrando desde otras fuentes. ¿Qué hacen los modelos de atribución? Reparte el esfuerzo de haber llegado a tener un cliente entre todas las fuentes de tráfico como tú quieras. Por ejemplo, el modelo de atribución que yo suelo usar es que el 80% del valor de la venta se lo asigno al último clic, a la última fuente, un anuncio, por ejemplo, Facebook, y el 20% lo reparto entre las anteriores, pero cada uno puede crear un modelo de atribución vinculado con nuestra experiencia. Por ejemplo, si yo vendo una conexión a una compañía telefónica, nosotros no estamos todo el día buscando compañías telefónicas. Lo hacemos una vez en la vida o una vez cada ciertos años. A no ser que nos enfademos y vayamos a buscar a otra, que no es frecuente. Pues, ¿qué ocurre? Que si yo detecto en ese caso el último clic, va a ser muy importante. Pero, por ejemplo, si yo lo que tengo un restaurante de comida rápida, el hecho de que hayan llegado a mí, por un último clic tiene menos valor. Porque si yo soy McDonald's o soy Subway, yo tengo muchos impactos repetidos, por lo cual tengo que repartirlos entre todos. O sea que cada modelo de negocio tiene un modelo de atribución diferente. Y eso es fantástico porque al final yo quiero dinero, quiero saber cada dólar que estoy invirtiendo cuánto recibo de vuelta. Y por último, existe una herramienta nueva en Google que es gratuita, y ya con esto cortamos, que se llama Data Studio. No sé si conocen una herramienta en inteligencia de negocios que se llama Power BI, que es de Microsoft. Es una herramienta fantástica, buenísima. Sí, buenísima. Si dice el compañero, me gusta. Pues esa herramienta te permite vincular CRM, las redes sociales, Google Analytics, la web, el RP de gestión de productos de tu tienda. Todo lo vinculas y lo ves todo en un solo cuadro de mandos. Y entonces, claro, uno lo ve todo juntito. ¿Qué ocurre? Que Power BI tiene una versión gratuita, tiene otra de pago. Google, para hacerle la competencia a Microsoft, lo ha soltado él mismo gratis, online, sin ningún límite. Se llama Data Studio de Google. Es una maravilla. Yo soy un enamorado de Power BI. Cuando era en enero me enteré que lo habían liberado de Google, dije, ¡wow! ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, a nosotros mismos, nuestros jefes, a nuestros compañeros, nuestros clientes, le creamos un cuadro de mandos, le mandamos el link y ya directamente cada cliente, cada persona puede poner un rango de fechas diferentes, puede comparar, o sea, es dinámico, como Power BI. No es un informe estático, porque los informes están hechos para jugar en los informes. ¿Cómo? Gratis, totalmente. Sí, es gratis. Y además, si la marca de agua de Power BI, en las versiones más bajitas te meten la marca de agua. Aquí nada, aquí es gratuito todo. Y con Power BI hay un límite máximo de data. Con la versión de 10, no me acuerdo si son 100.000 datos, pasa a la de 50, la de 100, pero aquí es gratuito todo lo que quieras. ¿Vale? Así que con esto pueden hacer unos informes. Esto, por ejemplo, en uno que hice hace unos días, un informe para un cliente de dibujos de conversión. Y le mandaba a un cliente en Canadá, le enviaba su informe para que él juegue, para que él vea, oye, ¿dónde están mis clientes? ¿Dónde caen? De Facebook, ¿por qué tengo tan malos resultados? ¿Por qué me funciona mucho mejor Instagram? Pues todo eso los clientes lo pueden ver en el informe. Está en la nube. Lo almacenas en Google. Sí, o más fácil, en Google Drive, que también es gratuito. En Google Drive lo almacenas ahí y ya lo vinculas con todo lo que queda. Lo bueno es que tiene más interacciones que Power BI, porque como es abierto, es open source, tiene más interacciones, por ejemplo, con MailChimp para envíos de correo, con Zoho, con Salesforce, con todos los ERPs que hay en el mercado, tanto con SAP, con Oracle. Está todo vinculado ya. O sea, no tienes que hacer ningún esfuerzo. Y es gratuito. Así que no sé si hay alguna duda. Tenía mucho más, me he quedado como a un 60%. Pero, sí. WhatsApp. Sí. Si uno WhatsApp en una red privada, Sí. se supone que yo pregunto si hay una manera de meterse a WhatsApp y ver lo que cada uno tiene. La respuesta es no. Sí. No tiene una pregunta. WhatsApp es un dolor de cabeza, porque es un territorio interesantísimo, claro, porque hay tanta comunicación hoy día por WhatsApp.
Por ejemplo, el WeChat, que sería el WhatsApp de Asia, se usa más que el correo electrónico ya. Y aquí acaba llegando. Aquí ya casi. ¿Qué ocurre? Que WhatsApp es muy cerrado. Tiene un API, además, en continuo cambio. Cuando nosotros nos enteramos con la API de WhatsApp, cada 6 meses nos da un susto y nos cambia. Lo que tenemos ahora es WhatsApp for Business, que es de pago, que nos permite una interacción muy buena con ciertos tipos de APIs controladas, pero con tu WhatsApp, el de la empresa. No puedes monitorear, sacar estadísticas de otros y eso. O sea, es muy cerrado, ¿vale? Pero bueno, ya hemos avanzado un poquito con WhatsApp for Business, ya hay algo. ¿Alguien? Ay, buena pregunta. Me encanta. Para mí, la red social que más me gusta es Google Plus, que está muy bien, que como saben que está cerrando estos días, ¿no? Ya definitivamente. Google ha querido durante muchos años tener una gran red social y lo ha querido, yo me acuerdo, no sé si alguien usó Orkut. Yo como soy tan raro, todo el día probando todo lo que sale en las redes. Orkut era una red social que lanzó, tuvo mucho éxito en Brasil y en la India. Una red social de Google. Después pasó a Google Plus y tuvieron también 2 o 3 intentos antes. No ha cuajado porque en los negocios digitales existe un concepto que se llama círculo vicioso y círculo virtuoso. ¿Vale? Círculo vicioso significa que cuando lanzamos un producto digital, hasta que no tenemos suficiente audiencia, no tenemos suficiente, digamos, flujo económico. Y hasta que no tenemos suficiente flujo económico, a veces no tenemos suficiente audiencia, y al final se retroalimentan, ¿no? Salir de ese círculo vicioso y convertirse en virtuoso significa como Facebook. Ahora mismo crear en Facebook sería una locura, porque Facebook e Instagram se están comiendo el mercado. Twitter está muriendo, como sabemos, Pinterest está ahí manteniéndose en el mundo, LinkedIn sigue siendo fuerte, pero cada vez con menos uso. Entonces, ¿qué ocurre? Que Google lo ha intentado una tras otra porque Google quiere tener control de nuestros datos. Facebook vive de nuestros datos y Google vive de nuestros datos. Con lo cual, Google es el fuerte, junto con YouTube, que es su hermana, es el fuerte en web, en navegación web, y Facebook, con Instagram y con WhatsApp, es el fuerte en redes sociales. Estamos todos luchando. O sea, son los dos eternos enemigos. Así que, por eso porque Google Plus está muriendo, porque tuvieron una falla de seguridad, y entonces para evitar problemas, como no es rentable para ellos, le van a cortar la cabeza. Pero a mí me encantaba Google Plus, porque todo lo que publicamos en Google Plus posicionaba muy bien en Google. O sea, era la red social de Google, evidentemente. Yo, por ejemplo, aquí en Panamá casi ninguna empresa tenía un Google Plus. Y en la universidad, por ejemplo, teníamos más tráfico finalmente con conversión de Google Plus que de Facebook, teniendo una de las grandes cuentas de Facebook del país. ¿Por qué? Porque en Google Plus éramos casi los únicos. O sea, Google Plus es una fantástica herramienta, muy buena, pero como no es rentable, Google la va a sacrificar. Pero es por eso. De todas formas, la red social más rentable que tenemos actualmente no es ni Facebook ni Instagram. Bueno, WhatsApp no es tan red social, una red interna, muy pública, pero evidentemente como red social, la más rentable es YouTube, que es una red social que se trabaja muy mal en Panamá. O sea, hay muy pocas compañías con un buen canal, con una buena acción y planificación en YouTube, y YouTube es el segundo buscador a nivel mundial. O sea que los usuarios buscan continuamente por YouTube. Por ejemplo, les pongo para que vean referencias de data, ¿vale? Como estamos hoy con data, con números. Con el Tribunal Electoral teníamos que llegar durante este año último a todos los panameños que pudiesen votar, ¿verdad? Y evidentemente siempre, si tuviésemos que hacer una campaña para el Tribunal Electoral, pues pensaríamos en Facebook e Instagram, que son las 2 grandes redes de Panamá, ¿verdad? ¿Saben cuántos usuarios hay en Facebook en Panamá? Hay 1.200.000 usuarios activos. ¿Y cuántos ciudadanos hay en Panamá? Que puedan votar, hay 3.300.000 y algo. Que puedan votar. Estos son niños que no votan, ¿no? ¿Qué ocurre? Que tenemos un problema, Houston. Y es que tenemos 3 millones y algo de votantes y tenemos 1.200.000 en Facebook o en Instagram. ¿Cómo llegamos al resto? Por YouTube. Es raro la persona que tenga acceso a Internet que algún día
al mes no busque algo en YouTube, o le llega un vídeo de YouTube compartido por WhatsApp. Es normal, es lo habitual. Entonces, con YouTube hemos llegado a toda la población panameña. Toda la población panameña internauta ha sido sometida al mismo impacto. Y YouTube es mucho más barato que Facebook e Instagram, pero muchísimo más. Y el problema que tenemos es que no gestionamos correctamente la métrica. Es decir, con YouTube podemos conseguir, para que se hagan una idea, como al final vamos a hablar de números, podemos conseguir alrededor de unos 1000 impactos, o sea, 1000 personas que se han tragado al menos 7 segundos, 5 segundos de tu vídeo, podemos conseguirlo por menos de $1. En Facebook eso es impensable. Y además llegamos a un público menos castigado. O sea, YouTube es el gran desconocido por el empresario pagado. Facebook e Instagram son las redes que menos me suelen convertir porque es donde todo el mundo está y donde todas las compañías están haciendo competencias. Y a que nos molesta mucho cuando estamos navegando por Facebook o por Instagram, nos molestan mucho los anuncios. No queremos ver las marcas. O sea, las redes sociales no están hechas para vender, están hechas para comunicar y para conocer a tu audiencia, para interactuar con ellos. No están hechas para vender. Y el problema del usuario es que huye de los impactos publicitarios en las redes. Así que por eso tenemos un serio problema con Facebook y con Instagram. No sé si saben, si han medido, o vimos antes Facebook e Instagram, que tienen sus insights, que el alcance orgánico, cuando publicamos algo en nuestra red, imagínense que tenemos un Facebook con 1000 fans, por poner una cuenta pequeñita, ¿no? Tenemos 1000 fans. Publicamos algo y decimos, es que nadie me ha hecho like, es que nadie me ha compartido, es que nadie ha comentado. El milagro sería lo contrario. ¿Por qué? Porque de esos 1000 vamos a llegar como mucho a 20. El 2%. O sea, el alcance orgánico en Panamá rara vez llega al 2%. Hay que pagar, hay que hacer pauta. ¿Vale? Mientras que en YouTube, no. En YouTube, uno hace un buen vídeo de las mejores playas en Panamá, o de cómo cambiar un enchufe eléctrico, o de cómo, no sé, cómo colocarte, cómo hacerte una pollera. Usted va a varios alumnos, ¿no? Y tú vas a ser el número 1 y seguro buscador en el mundial sin pagar nada. Si encima se paga, te va a salir también mucho más barato que en Facebook. Hemos conseguido ahora en México es un mercado asfixiante, porque un mercado gigante. Son más de 130 millones de habitantes. Y Ciudad de México son 27. Porque, ¿qué ocurre? Que cuando publicamos en México, segmentando bien por YouTube, hemos llegado a conseguir 500.000 de impactos, o sea, 500.000 de ciudadanos internautas que hayan visto mi vídeo por menos de $200. En televisión, con eso no tenemos ni para respirar. El primer respiro de un segundo ya nos cuesta eso. O sea, 500.000 de mexicanos diferentes, con una frecuencia que controlemos, por YouTube, menos de $200. En Panamá sale más caro, porque es un país más pequeño. Y hay más frecuencia por cada usuario. Así que con eso, si se mide, todo esto lo puede uno percibir. Y además, les comento, el mercado de Internet es enorme. Al igual que ahora vienen aquí a vender todos de fuera, nosotros como panameños tenemos que ir a vender todo de fuera. Pues el mercado de Costa Rica no se parece nada al mercado panameño ni al mercado de Colombia. O sea, todos los mercados los tenemos que ir tropicalizando porque son todos diferentes. Y de hecho, el mercado de David no se parece nada al mercado de la ciudad de Panamá. En cuanto a comportamiento en las redes, en cuanto a comportamiento en el e-commerce, el comportamiento en Google, a través del SEO. Es decir, que todos son diferentes. Y midiendo, podemos aprender de ellas. No sé si hay alguna duda. ¿Sí? ¿De qué? Pues yo entiendo un poco de los medios sociales, que están preguntando qué piensa una televisión. La televisión tradicional, ¿vale? No la televisión digamos, a demanda, como imagen, en Netflix y demás. La televisión tradicional pues realmente está sufriendo en todos los países del mundo. O sea, no solamente en Panamá, la crisis mundial, pandémica. Y las televisiones no se están adaptando muy bien a eso. O sea, yo me acuerdo, era como el año 2009, que YouTube ya empezó a pegar fuerte, que tenía un cliente, Onda Azul, una cadena muy grande de televisión en el sur de España. Claro, y ellos me llamaron para que les diese una consultoría para cómo abordaban a nivel legal a los usuarios que subían sus
entrevistas, sus documentales y demás, los subían a YouTube y ganaban dinero con eso. Y les decía, no pongan puertas al campo, el campo es muy grande. Eso, o sea, intentar perseguir a los usuarios de YouTube que suben tu programa, al contrario, hazlos aliados, alíate a ellos y gana tú con eso subiéndolo tú a YouTube, no otro usuario. No me hicieron caso, ese canal murió hace 2 o 3 años, de asfixia económica. O sea, han ido siempre a contracorriente, en contra de Internet, no aprovechando Internet como catapulta. En Panamá, por ejemplo, me estoy encontrando con sorpresas a nivel de comunicación tradicional. Y es que la televisión entre los jóvenes está muriendo, o sea, tenemos que reconocerlo. O sea, ya los más jóvenes están todo el día en YouTube, en Netflix o donde sea, o escuchando música en Spotify. Los jóvenes ya casi no ven televisión. Las personas de nivel económico medio alto no ven televisión, si acaso ven canales extranjeros y demás. Normal, se queda la población de nivel un poquito más bajo, y eso, y las personas con más edad se siguen viendo más la televisión, pero los más jóvenes están huyendo. Radio, curiosamente, estamos teniendo mejores resultados cada día. ¿Por qué? Porque hay tanto problema de tráfico, ¿sí? El tranque, y las vallas publicitarias están funcionando muy bien porque hay mucho tranque. Entonces, eso al final hace que el impacto visual en calle o en radio funcione. Eso es por lo poquito que yo mido offline, que no tengo datos muy precisos, porque yo vivo siempre en el online, ¿no? Pero sí que Panamá es un mercado donde, por ejemplo, los MUPIs en las paradas de bus funcionan muy bien, porque hay siempre filas de personas esperando y un impacto repetido. Lo bueno, o sea, yo nunca he sido agorero de decir Internet funciona y el offline no funciona, no. Yo creo que el mix de medios es adecuado, pero lo hagáis como lo hagáis, siempre midiendo, si no que se mide estamos ciegos, como el cliente que tenía que meter los billetes en la tinaja, que no controla nada. Pues si medimos, todo puede venir bien. De hecho, ahí en Panamá todavía la televisión y la prensa también está cayendo picada, la televisión y la prensa tienen todavía más alcance que en muchos países de la región. O sea, México va más avanzado, por ejemplo, Argentina o Brasil, de que el impacto sobre el offline ha sido más dramático. Aquí todavía hay oportunidades. Y a mí me da mucha pena de las televisiones porque tienen grandes oportunidades para aliarse a Internet, no pueden vivir ya sin ellas, pero parece que van en contra todavía, parece que están enfrentados, aunque los accesos son tímidos. Sí. Claro. Totalmente. Con aplicaciones, directamente. Pero el problema está siendo ese, ¿no? Yo creo que si no despiertan van a acabar mal. O sea, y de hecho estamos viendo últimamente, en estos últimos meses me da mucha pena, porque conozco muchos amigos en ese sector que están despidiendo muchísima gente en todas las televisiones, todos los canales. Y en la prensa está ocurriendo igual, todos los periódicos están despidiendo mucha gente porque se está volviendo insostenible. Panamá está viviendo ahora mismo un momento raro, ¿no? También porque nos toca la campaña y es normal. Pero lo que está pasando ahora mismo es que estamos, a nivel publicitario, estamos teniendo un desanjero muy grande, no se mide nada, como decía, con lo cual muchas compañías están volcando todo su presupuesto al online. Y también es un error, porque si tú volcas todo tu presupuesto al online, aquí se mide muy bien. Y si tú no mides, no te va a ser rentable. Tengo muchos clientes, muchos alumnos que me dicen, profesor, yo estoy intentando Google AdWords, estoy intentando las campañas de Facebook, dice, y no vendo más, estoy gastando y no. Claro, el milagro sería al contrario, porque no estás midiendo, no estás planificando, no estás realmente trabajando de forma coherente. Y en Internet la competencia es mucho mayor. Le pongo un ejemplo, hace unos meses quise montar otro emprendimiento, porque estoy enamorado de este país porque es el país del mundo que más he conocido con más posibilidades para montar todo. O sea, yo tengo aquí un nivel de estrés muy grande, pero cuando me levanto por la mañana digo, ¿qué montaría 100 negocios hoy? O sea, todo lo que veo son oportunidades. Y tengo una clavadita en el corazón que es la que yo quería haber hecho hace muchísimo tiempo. A mí me encanta la botánica, me encantan las culturas amerindias, me encanta la historia,
y quería montar una línea cosmética vinculada con el conocimiento de las culturas indígenas en Panamá, con las plantas de la selva, ¿no? Tenemos una biodiversidad muy grande en Panamá, única en el mundo, tenemos unas comunidades indígenas que han conservado su esencia, y la cosa sería crear una marca de cero cosmética. Fui a buscar para hacer las pruebas de extracción de aceites esenciales, hice una prueba y quise montar un laboratorio pequeño para extraer aceites esenciales. Total que me metí en internet, yo no conocía a nadie del sector, me metí en internet a buscar productos de laboratorio, utensilios, pipetas, probetas, Erlenmeyer, placas Petri. A mí me gusta mucho ese tema, bueno, fui a buscarlo. Todo lo que salía era Colombia, México, España, y un solo producto de Panamá. Qué raro que en un país donde hay laboratorios y donde no haya ese tipo de instrumental. Total, que al final, entre eso y la legislación panameña, que es muy cerrada por el tema farmacéutico y cosmético, bueno, al final abandoné la idea. Al cabo de un mes salió un cliente que era un gran laboratorio en Panamá y le pregunté, oye, pues no, ¿cómo compráis las cosas? El instrumental y los utensilios. No, aquí en Panamá hay un montón de lugares. Me empezaron a decir un listado y en Google me salía ni uno. Colombia, México, España. Eso no podemos permitirlo. O sea, no podemos tener una web y para esto analizar nos va a dar mucha idea. De hecho, parte de los fabricantes o de los distribuidores, en este caso, ni siquiera llegaron a tener página web, porque después por curiosidad miré y dije, es que no tienen ni página web. O sea, eso no podemos permitirlo. Si no, nos quedaremos atrás y vendrán otros y ocuparán nuestro puesto. Así que, si medimos, nos vamos a dar cuenta de todo eso. No sé si hay una pregunta. Yo creo que sí hay muchas preguntas, pero tenemos una responsabilidad con la oficina de APED y con el tema horario. Yo creo que vamos a tener que hacer una sesión segunda parte para todos los apedianos, así que me comprometo a ponerle una agenda. Y además de eso, pues agradecerles su compromiso de participar en esta sesión y pues gracias a un ofrecimiento que nos hizo aquí el profesor Néstor, tenemos dos regalos para los miembros de APED que han asistido a la sesión de hoy. El primero es facilito y es para todos, muy democrático. Nosotros toda esta información también tenemos en un diplomado de marketing digital y ustedes como socios de APED siempre tienen un beneficio que es el 10% de descuento, pero ese beneficio se va a duplicar para este diplomado que es en junio, así que hay suficiente tiempo para programarse. Así que todos los socios de APED que han asistido acá y además, para aquellos que hagan la evaluación de la sesión, les vamos a hacer una pregunta interesante de lo que vimos hoy y con esa pregunta vamos a estar, vamos a decirle que rifando, pues no me gusta la palabra rifa, pero es la metodología, una medio beca para participar también en el diplomado a mitad de precio. Así que ya saben.